Muy bien. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes? El día de hoy vamos a trabajar la segunda práctica dirigida de geografía. Estamos como ya hemos dicho, en la segunda semana del ciclo repaso. Y aquí vamos a tocar el tema de atmósfera, clima, ¿no? Y todo lo vinculado, pues, con el clima, ¿no? Como, por ejemplo, la contaminación atmosférica, ¿no? El cambio climático, por ejemplo. ¿Ya? Pero para eso, primero vamos a mostrar las primeras preguntas que se van a trabajar, que vendría a ser, miren, estas dos, ¿ya? Estas son dos pues, más de 10 preguntas que vamos a trabajar el día de hoy. La primera dice, la capa de ozono se ubica y se tiene como función principal filtrar los rayos ultravioletas. Su deterioro se debe principalmente al uso de, ¿no? Esa sería la primera pregunta. En la segunda pregunta nos dicen, algunos gases atmosféricos contribuyen al desarrollo del efecto invernadero y por lo tanto mantienen en la Tierra la temperatura correcta para la vida. Pero últimamente, debido a la actividad humana, estamos incrementando la concentración de estos gases, como el, cuya repercusión más directa es el incremento considerable de... Ya, esas son las dos primeras preguntas, ¿ya? Que vamos a trabajar. Para ello, muchachos, pues como ya les dije, vamos a ir viendo por partes cada uno de los capítulos, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos viendo, ya vamos iniciando el desarrollo de este material. Vemos en esta primera parte la definición de lo que vendría a ser la atmósfera terrestre, ¿no? Debemos recordar que cuando nosotros hablamos de la atmósfera, estamos hablando de una masa gaseosa y dinámica que va a envolver a la Tierra y al envolverla va a adquirir la forma de ella, ¿no es verdad? Es decir, así como la Tierra presenta un ligero ensanchamiento en la parte ecuatorial, pues también presenta un ligero achatamiento en la zona de los polos, ¿no es así? Y eso está vinculado, ¿no? Con pues fuerzas que vienen del interior de la Tierra, con el movimiento de rotación, etcétera, ¿no? Pero de la misma manera, la atmósfera también va a presentar esa misma característica. La atmósfera terrestre va a ser más ensanchada a nivel de la zona ecuatorial y más, digamos, pues contraída a nivel de la zona de los polos, ¿no? Por eso dice aquí que envuelve a la Tierra y adquiere su forma, ¿ya? Ahora, si me preguntaran, cosa que ha sido planteado también en el examen de admisión, ¿cuáles serían los factores que permiten la existencia de la atmósfera? Dos serían los principales factores, ¿ya? Uno de ellos que vendría a ser la gravedad terrestre, que tiene que ver con la forma que quiere también la Tierra, al igual que la atmósfera, ¿no? La gravedad hace referencia a aquella fuerza de atracción que jala, ¿no? A los cuerpos, al igual que también a los gases, en dirección al centro de la Tierra. Y tú sabes muy bien que la gravedad es mayor en relación a los polos respecto de la zona ecuatorial. Por eso es que la zona ecuatorial es más ensanchada, ¿no? Y el otro vendría a ser la radiación solar, la cual lo que hace es, al calentar los gases, por ejemplo, darle movimiento, ¿no? Los gases empiezan a vibrar en forma ascendente y lógicamente pues no terminan concentrándose o aplastándose sobre la superficie de la Tierra. Entonces, estas dos fuerzas contrapuestas, vamos a decir así, una la gravedad y la otra que vendría a ser la radiación solar, serían las principales responsables de la existencia de la atmósfera terrestre, ¿ya? La cual es incolora, porque no tiene color, ¿no? Es inodora porque no tiene olor, ¿no es verdad? Y es insípida porque tampoco tiene sabor. Aunque veamos muchas veces de repente pues un cielo azulado que tiene que ver con las características que va a presentar a nivel de la mesósfera, en donde pues la existencia de ciertos compuestos químicos van a determinar esa condición, ¿ya? Igualmente también es insípida, ¿no? Su espesor, como ya hemos dicho, es variable, es mayor en la zona ecuatorial, ¿no? Debido a la gravedad, ¿no? Y también a la temperatura que va a presentar, ¿ya? ¿Cuál es la composición de la atmósfera? Recuerden ustedes que la atmósfera está compuesta, ¿no? La actual atmósfera, vamos a decirlo así, porque sabemos que a lo largo pues, de miles de millones de años, la atmósfera terrestre, al igual que la Tierra, también ha ido evolucionando, ¿no es verdad? Entonces, en la composición actual que nosotros conocemos, encontramos 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Dentro de esos otros gases vamos a encontrar principalmente al argón, ¿ya? El cual, digamos, pues representaría el 0,9%, lo vemos por aquí. Tenemos también a un 0,1% de otros gases, como por ejemplo el neón, el criptón, el radón, el xenón, pero dentro de ellos vamos a mencionar, fíjense ustedes por aquí, ya vamos a ver, vamos a subrayarlo por aquí, a lo que vendría a ser el, un ratito, lo que sería
el metano, ¿no? Vamos a subrayarlo por acá, y el otro que vendría a ser el dióxido de carbono. ¿No es así? Estos dos gases, como ustedes saben, al igual que el vapor de agua, es considerado o son considerados como gases de efecto invernadero, ¿no? Que fíjense ustedes, existe en una mínima proporción, ¿no? En una proporción muy pequeña en comparación con el resto de los gases que nosotros hemos mencionado, ¿ya? También, obviamente, en la atmósfera vamos a encontrar, pues, algunas impurezas, ¿no? Como, por ejemplo, polvo, hollín, esporas, sal, ¿no? Entre otros elementos más, ¿ya? Eso es algo que nosotros tenemos, pues, que recordar respecto de lo que vendría a ser la atmósfera y su composición. Veamos otra característica más. Bien, a ver, hace un ratito estábamos hablando respecto de la atmósfera y decíamos pues que es una masa gaseosa que se caracteriza porque al envolver a la Tierra, ¿no? Y al adquirir la forma de ella, también sucede pues que la composición que tiene permite el desarrollo de la vida, ¿ya? Habría que preguntarnos si los demás planetas que forman parte del sistema solar también tienen atmósfera. Bueno, eh, tienen una atmósfera pero totalmente diferente a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, hay planetas que concentran una alta cantidad de dióxido de carbono, ¿no? De repente, pues otras que van a contener una gran cantidad de helio, ¿no? Entre otros elementos. Entonces, esa característica atmosférica no permite, según la ciencia, ¿no? El desarrollo, pues, de la vida. En cambio, en el caso de la Tierra, ocurre lo contrario, ¿no? Nuestro planeta tiene una atmósfera idónea para el desarrollo de la vida. Eh, y sucede que esa condición es producto de los gases que hace un rato estábamos comentando, ¿no? Principalmente aquellos gases que son conocidos como gases de efecto invernadero, ¿ya? Ahora, ¿qué es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero, chicos, es un proceso natural y necesario que va a desarrollar la Tierra tomando en cuenta a los gases, ¿no? Como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, entre otros más, pero principalmente ellos, y que permite que la atmósfera terrestre tenga una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida, ¿ya? ¿Cómo funcionan estos gases de efecto invernadero? A ver, veamos por acá. Miren. Los rayos solares, cuando se desplazan en dirección a la Tierra, ¿ya? Van a tener primero que atravesar las capas de la atmósfera, ¿no? Que ya nosotros sabemos que son varias capas, ¿no? Van atravesando, se van desplazando, ¿no? Y van a llegar a la superficie de la Tierra, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que la mitad de esta radiación solar va a ser absorbida por la superficie terrestre, ¿ya? Y la va a calentar, por supuesto, ¿no? Pero la otra parte, ¿ya? La otra mitad va a ser reflejada por la Tierra hacia la atmósfera, ¿no? Es decir, es como si fuese pues un espejo, ¿no? Que termina irradiando, devolviendo, ¿no? En este caso el calor, hacia arriba, ¿ya? Y al desplazarse, digamos, ¿no? De retorno, al desplazarse hacia la atmósfera, es aquí en la atmósfera en la que va a encontrar a los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que van a hacer estos gases? Estos gases van a absorber ese calor que podría perderse, ¿ya? Van a, de esa manera, eh, retener calor, el cual va a ser distribuido, ¿no? En dirección, la parte más baja de la atmósfera, ¿no? Y, por supuesto, pues con eso permite que se establezca una temperatura buena, adecuada para el desarrollo de la vida, ¿ya? Este es el famoso efecto invernadero, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Lamentablemente, la actividad industrial, muchachos, ha venido generando muchos problemas en nuestra atmósfera. La actividad industrial ha venido emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero, los cuales obviamente se han terminado concentrando en nuestra atmósfera y han terminado por retener más del calor necesario eh, que debiera tener nuestro planeta para desarrollar la vida, ¿no? ¿Cuál es esa temperatura media que debemos encontrar pues en nuestro planeta? La temperatura media debería ser de 15 grados Celsius, pero con la retención de mayor calor, esa temperatura ha incrementado. Ligeramente todavía, pero se ha incrementado.
Y con ello se ha generado pues una serie, ¿no?, de problemas, porque a mayor calor del sol, pues mayor evaporación de las aguas de los mares, con ello mayores precipitaciones, ¿no es así? Y mayores problemas como desbordamiento de los ríos, inundaciones, aumento del nivel del mar, entre otras cosas, ¿no? Que ya formarían parte pues del problema que nosotros conocemos como cambio climático, ¿ya? Entonces, en principio, recordemos algo, que el efecto invernadero no es nocivo para la Tierra. El efecto invernadero natural, lo vamos a ver aquí en la siguiente imagen, ya, fíjense por aquí, miren, el efecto invernadero natural es importante para la Tierra, ¿no? Porque ya hemos dicho que lo que van a hacer es retener ese calor solar que podría devolverse al espacio, ¿no es así? Y de esa manera, pues, regulan la temperatura a nivel ambiental. Ya con la intervención del hombre a través de sus diversas actividades, como la quema de combustibles fósiles, la actividad industrial, el parque automotor, etcétera, ya ahí estarían generando un problema grave, ¿no es así? Que nosotros conocemos como calentamiento global, ¿ya? Que está ocasionando a su vez el cambio climático en el planeta, ¿ya? Pero ese sería, pues, digamos, el efecto invernadero aumentado por la actividad humana, como estamos leyendo aquí en esta segunda imagen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Mayor retención de calor y por lo tanto alza de la temperatura a nivel ambiental, ¿correcto? Eso es lo que está pasando en la actualidad, ¿ya? Bien, veamos otro aspecto también importante. A ver, recordemos las capas de la atmósfera. Si tomamos nosotros en cuenta la temperatura que va a ir presentando la atmósfera, ¿no?, mientras vamos ascendiendo, pues vamos a ir clasificándola en las siguientes capas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en la primera capa, que es la que directamente está vinculada a nosotros, al desarrollo de la vida, tenemos pues a la troposfera, ¿no es verdad? Esta, como vemos por aquí, es la capa más baja de nuestra atmósfera y que va a abarcar, miren, a la superficie de la Tierra hasta una altura promedio de 12 kilómetros. Aunque debemos recordar que la atmósfera pues no tiene un tamaño homogéneo eh, al envolver a la Tierra, ¿no? Dijimos hace un rato que hay zonas en donde la atmósfera es más ancha y otras en donde es más contraída. A ver, recordemos, ¿en qué parte del planeta la atmósfera terrestre se presentará más ensanchada, chicos? A ver, hace un rato lo estaba comentando. A ver, lo voy leyendo, ¿ya? ¿En qué parte la atmósfera? Buenos días, Berta, ¿cómo estás? ¿En qué parte la atmósfera terrestre es más ensanchada, chicos? Recuerden que eso lo habíamos comentado hace un ratito. ¿Será en el ecuador terrestre o en los polos? A ver, ¿dónde la atmósfera es más ensanchada? Hace un ratito lo habíamos comentado. ¿Dónde será? A ver, chicos, recordemos. Es importante, muchachos, que ahí está. Muy bien, Alejandra. Muy bien, excelente. En el ecuador terrestre. ¿No es verdad? Recordemos estos aspectos importantísimos, ¿ya? Porque nos va a servir para que veamos, pues, otros puntos más, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos dicen aquí que la altura media de la troposfera es de 12 kilómetros, ¿no? Esa es la altura media, pero en la zona del ecuador terrestre, la troposfera alcanza una altura de aproximadamente 18 kilómetros, es decir, está más ensanchada. ¿Por qué, profesora? Porque a nivel de la zona ecuatorial, la fuerza de gravedad no se siente de manera muy intensa como sí a nivel de los polos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues por esa misma razón la atmósfera tiende a ensancharse, extenderse. En cambio, a nivel de los polos, como la gravedad es más fuerte, pues la gravedad lo que hace es atraer a esos gases, ¿no? Entonces los comprime más, por lo tanto, la atmósfera va a ser más contraída, ¿ya? Entonces, esta es una altura media, ¿correcto? Y también tenemos que señalar que es aquí, en la troposfera, en donde vamos a encontrar, miren, las 4/5 partes de todo el aire que forma parte de nuestro planeta. Es aquí en donde nosotros vamos a hallar pues esa concentración de gases que habíamos visto hace un ratito. 78% nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de otros gases, ¿no? Esa condición que nosotros hemos mencionado básicamente está referida a nivel de lo que sería la troposfera. Profesora, ¿vamos a encontrar oxígeno por aquí en la estratosfera? Sí, en menor proporción, pero
¿no? Que va diluyéndose, digamos, pues conforme vamos ascendiendo. Ya más arriba, pues vamos a ir encontrando otros gases, ¿no? Más livianos, como helio, argón, por ejemplo, ¿no? Hidrógeno, ¿no? En las partes más altas, etcétera, ¿ya? Pero el nitrógeno y oxígeno concentrado, como lo hemos comentado hace un rato, está aquí, a nivel de la troposfera. Entonces aquí también por eso vamos a encontrar vapor de agua. Y es aquí, en la troposfera, en donde se desarrolla pues el clima como tal, ¿no? Recuerden ustedes que cuando nosotros tocamos el clima, dijimos podemos hablar de climas tropicales, de climas templados y climas fríos o muy fríos. ¿No es así? Ya, esas condiciones de climas que existen en el mundo están referido a nivel de lo que vendría a ser la troposfera. ¿Ya? Por eso es que esta es una capa importantísima para el desarrollo de la vida. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Y pues también aquí vamos a ver que se va a desarrollar los diferentes fenómenos atmosféricos, ¿no? Como lluvias, granizo, ¿no? La presencia, por ejemplo, de vientos, ¿no? Todo eso está vinculado con lo que vendría a ser la troposfera. ¿Qué pasa con la temperatura a nivel de la troposfera, chicos? A ver, recordemos. Con la temperatura va a suceder pues que conforme nosotros vayamos ascendiendo, la temperatura en la troposfera va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, nosotros decimos a mayor altura, menor temperatura. No se olviden de eso, ¿ah? ¿No? Vamos ascendiendo, ascendiendo, ¿no? Vamos subiendo 1000 metros, 2000 metros, etcétera, y la temperatura va bajando. ¿A cuánto, profesora? Bueno, nos dicen que la temperatura disminuye aproximadamente en 6 grados menos por cada 1000 metros de ascenso, ¿ya? Eso quiere decir que si, por ejemplo, ¿no? Estamos a nivel del mar y por aquí hay una temperatura, ¿cómo estás, Kiara? Buenos días. Si hay por aquí una temperatura de 32 grados, vamos a suponerlo, si de aquí a nivel del mar con 32 grados viajamos a un poblado ubicado a 2000 metros de altura, pues a 2000 metros de altura esa otra ciudad tendrá 12 grados menos. ¿Por qué 12 grados, profesor? Porque estamos diciendo que en promedio la temperatura disminuye 6 grados por cada 1000 metros de ascenso. Entonces, en esa otra ciudad ubicada, ¿no? A 2000 metros, pues no habrá 32 grados, sino habrá 20 grados de temperatura a menos inclusive, ¿ya? Entonces, por eso es importante recordar las características y el comportamiento de la troposfera, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver con el vuelo de aviones, ¿no? Al igual que ello, pues el tema del clima, el cambio climático, la contaminación ambiental, todo eso está vinculado con lo que vendría a ser la troposfera, ¿ya? La segunda capa, ¿cuál es, muchachos? A ver, recuerden. La segunda capa es la estratosfera, ¿no es verdad? Esta de aquí es considerada como la capa de las calmas. En ella vamos a encontrar, miren, un 19% de los gases atmosféricos, ¿no? Y imagínense, ¿no? O sea, hace un rato dijimos, las 4/5 partes, ¿no? Del aire que forma parte de la atmósfera está en la troposfera. A nivel de la estratosfera encontramos un 19%, ¿no? Y aquí vamos a hallar muy poca cantidad de vapor de agua, ¿correcto? Es casi nula la presencia de agua. Por eso es que aquí, a nivel de la estratosfera, no se producen los fenómenos meteorológicos. O sea, a nivel de estratosfera no vamos a encontrar que se produzcan, pues, ¿no? Las nubes, que se precipiten generando lluvias, granizos, etcétera. Eso no va a haber acá. Por eso es una capa, digamos, libre, ¿no? Entre comillas, limpia, vamos a decir así, porque no está cubierta, ¿no? De vapor de agua. Y es una capa calmada. Es a nivel de esta capa que se puede llevar a cabo el vuelo, por ejemplo, de lo que vendrían a ser los aviones supersónicos, ¿ya? Aviones pues de alta tecnología que principalmente son utilizados para temas de protección a nivel, ¿no? De lo que sería pues estados, ¿ya? Entonces aquí vamos a hallar también algo muy importante, vamos a hallar a la famosa capa de ozono. No olviden entonces que la capa de ozono está ubicada a nivel de la estratosfera, ¿correcto? Que cumple una función importante, ¿no? La capa de ozono cumple la función de retener el paso de los rayos ultravioletas, que son muy nocivos para la vida. No es así que llegar en grandes proporciones alteraría muchísimo, ¿no? La vida en sí a nivel de la superficie de la Tierra, provocando daño en los mares, al igual que también en la superficie continental.
en el caso de nosotros los seres humanos, ocasionaría pues problemas, ¿no? A nivel de piel, desatando con ello pues enfermedades como el cáncer de la piel, las cataratas, entre otras cosas más. ¿No es así? Bueno, entonces la capa de ozono cumple una función importante. Pero esta capa, recuerdan ustedes, ha sido dañada debido a que en las décadas anteriores se había desarrollado a través de la industria la fabricación, la utilización de ciertos tipos, ¿no? De equipos, como por ejemplo aire acondicionado, al igual que ellos productos en aerosol, que contenían en su interior los famosos gases carbonados, ¿no? O los llamados pues CFC. Estos CFC dañaron a la capa de ozono, provocaron, ¿no? La abertura de la capa de ozono. ¿No es así? Terminaron haciendo pues un hoyo en la capa de ozono, la cual fue muy notoria a nivel de lo que es la zona de la Antártida, ¿no es así? Y esto encendió la alarma, ¿no? Las grandes potencias, a finales de los 80, exactamente en el año 87, se reunieron, ¿no? Y plantearon pues la necesidad de llevar a cabo la firma de acuerdos con la cual se plantee que se disminuya la emisión de estos gases. Entonces, en el año de 1987, en Canadá, exactamente en la ciudad de Montreal, las potencias, las naciones en general se reúnen, ¿no? Y van a llevar a cabo la firma del Protocolo de Montreal, en la cual se plantea la necesidad de reducir la emisión de estos gases CFC, que son nocivos para la capa de ozono. Ha sido una lucha larga, ¿no? Durante décadas en realidad, y si bien es cierto se ha visto una notoria reducción de la emisión de estos gases, todavía sigue siendo pues digamos una preocupación. Por eso hace pocos años atrás se llevó a cabo una reunión en Ruanda, que está en África, y se planteó, ¿no? Que todavía hay mucho trabajo por hacer respecto de la emisión de los CFC, ¿no? Entonces, digamos, se renueva el compromiso para seguir trabajando por pues, la idea de reducir los CFC, ¿ya? Chicos, les voy a pedir por favor que apaguen sus micros, ¿sí? Hay, a ver, hay un Ya, pues micro en que esa está abierto, máquina ¿sí? hay aceite. ¿Ah? Yo como tres huevos. En la A celeste ver, hay hay un aceite. alumno que tiene su micro abierto, por ¿Qué favor, frijol? si lo puede apagar. En la celeste. Celeste. Esta sartén que comprar que no se pega. Bien, entonces chicos, estábamos hablando respecto de lo que es la estratosfera y decíamos pues que aquí en esta capa de las calmas se encuentra la capa de ozono y recientemente se ha renovado el compromiso pues de seguir reduciendo la emisión de los CFC, ¿no? Que daña pues esta capa y con la cual obviamente también se generan problemas más agudos respecto a lo que vendría a ser pues el calentamiento global, ¿ya? Muy bien, veamos la tercera capa. La tercera capa es la mesósfera, que es la capa más fría, como leemos por aquí. Esta va a tener una temperatura más o menos de 120 a 143 grados, ¿no? Bajo, digamos, ¿no? Lo que vendría a ser, pues, de cero. Y es una capa, miren, en donde vamos a hallar un papel importante, ¿no? Esta capa es la que va a frenar a los meteoritos y cualquier otro fragmento de cuerpos celestes que impacten con la superficie de la Tierra. Entonces, cuando un meteorito se desplaza en dirección a la órbita de la Tierra, ¿no? Atraviesa las capas superiores, al llegar a la mesósfera, como esta es una capa más densa, más gruesa, esta lo que va a hacer pues es frenar su desplazamiento. Es aquí en donde, digamos, ¿no? Se reducen o eh, van a producir cambios en este meteorito, las cuales pues van a terminar desplazándose cuesta abajo en partículas más pequeñas y eso pues va a proteger, ¿no? A la superficie del planeta. ¿Ya? Entonces por eso cumple una función importante. Entonces es una capa de temperatura muy baja y a la vez una capa protectora de cuerpos celestes que pudieran entrar, ¿no es verdad?, hacia nuestro planeta. Luego tenemos una cuarta capa que vendría a ser la termósfera, ¿ya? Que se va a caracterizar porque se va a extender hasta aproximadamente los 1000 kilómetros, ¿ya? De altura, que es conocida también como la capa de las telecomunicaciones, como ustedes están viendo por acá. Aquí vamos a encontrar átomos ionizados.
¿ya? Y esta capa va a alcanzar temperaturas por encima de 2000 grados. Puede alcanzar incluso temperaturas de hasta 2000 grados en sus partes más superiores, ¿correcto? Y es aquí en donde se van a lanzar los satélites de telecomunicación. Los transbordadores espaciales, por ejemplo, también están ubicados aquí, ¿ya? Y definitivamente, pues, la condición que presenta, ¿no?, de átomos ionizados permite que desde aquí se pueda transmitir la comunicación a nivel de lo que es la superficie de la Tierra, ¿ya? Pues ahí tenemos a la termósfera. Termo, ¿por qué? Porque tiene la temperatura más alta. Y por encima de ella, nosotros sabemos pues que se encuentra otra capa, conocida como la exósfera, ¿no? Que se extiende a seguirse hasta pues unos 10.000 kilómetros más o menos, ¿no?, de distancia respecto de la superficie de la Tierra. Es una capa que está mucho, digamos, más alejada, ¿no?, respecto de lo que sería pues la vida en el planeta, pero sucede que también pues, cumple un papel importante, ¿no? Porque a través de esta capa, por ejemplo, se puede evitar que los vientos solares afecten, por ejemplo, a nuestro planeta. ¿Ya? Pero esta a gran altura y termina, pues miren, extendiéndose hasta perderse, ¿no?, en el espacio interplanetario. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a las capas de la atmósfera, tomando en cuenta, como ustedes se han dado cuenta, la temperatura. ¿Ok? Las dos primeras están vinculadas directamente con la vida en la Tierra, ¿correcto? De eso vamos a hablar, pues, a continuación. Muy bien, entonces, realizando el repaso, chicos, sobre esta primera parte de la clase, pregunto yo, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? A ver, muchachos, la pregunta 1 dice, la capa de ozono se ubica en la... ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? En a ver, vamos viendo por acá, ¿ya? En la estratosfera, muy bien, ¿no? La primera sería la estratosfera, por lo tanto la A y la C, ¿no?, estarían descartados. Me queda entre la B y la D. Ya dicen, tiene como función principal filtrar los rayos ultravioletas, ¿no? Y su deterioro se debe principalmente al uso de ¿qué? A ver, aquí ¿cuál sería la respuesta? ¿La B o la D? Esdrújar dice la B. A ver, ¿qué dicen los demás chicos? París dice la B. Correcto. Muy bien. La respuesta, chicos, a esta primera pregunta, muy bien, Alejandra, ¿ya? La respuesta a la primera pregunta habría de ser la B, ¿ya? ¿No? Porque el problema de la capa de ozono está vinculada, como ya habíamos dicho hace un rato, a la alta emisión de los conocidos gases como los CFC, ¿no es verdad? Los gases clorofluorocarbonos, ¿correcto? Así se le llama. Ahora, profesora, ¿y por qué no puede ser la D? Porque dentro de los GI están los gases de efecto invernadero, ¿correcto? Ahora, los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, y esos gases, como te dije hace un rato, retienen calor, pero no son responsables de la afectación directamente de la capa de ozono, sino aquí estarían los FC, que son gases clorados, que corroen a la capa de ozono, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta aquí sería la B. Muy bien, chicos. Miren, ¿ah? Segunda pregunta, a ver, ¿cuál sería la respuesta aquí, chicos, en la segunda pregunta? A ver, vamos leyendo. Dice, algunos gases atmosféricos contribuyen al desarrollo del efecto invernadero, ¿ya? Y por lo tanto mantienen en la Tierra la temperatura correcta para la vida. Pero últimamente, debido a la actividad humana, estamos incrementando la concentración de estos gases, como dice, cuya repercusión más directa es el incremento considerable de, a ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver, Andrújar dice la 2, la A, profesora, estamos viendo aquí. A ver, la A dice dióxido de carbono y metano. ¿Estos son los gases de efecto invernadero, chicos? Claro, el metano, ¿ya? El dióxido de carbono son gases de efecto invernadero. ¿Qué más, profesora? El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, por cierto, ¿ah? El óxido nitroso también estaría entrando aquí, ¿ya? Pero principalmente hace referencia a estos dos gases y ahorita vamos a ver por qué, ¿correcto? Luego dice, cuya repercusión más directa es el incremento considerable de que, claro, a mayor volumen de estos gases, mayor retención de calor, ¿no es verdad? De la radiación solar, en este caso, ¿ya? Y con ello aumenta la temperatura de la Tierra. Entonces, ese es el principal problema que hay hoy en día respecto del tema de calentamiento global. O sea, el calentamiento global
que estamos viviendo en estos tiempos está vinculado con lo que vendría a ser la actividad humana, ¿ya? Por eso nos dicen que hay un efecto invernadero antrópico, ¿no es así? Que está provocando una serie, ¿no?, de problemas a nivel del planeta que tienen que ver pues con los fenómenos meteorológicos, los cuales se han acentuado y están provocando daño, ¿no?, en las poblaciones a nivel mundial, como sequías prolongadas, lluvias torrenciales con inundaciones, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces ahí estarían las dos primeras preguntas a desarrollar. Ahora, hablemos respecto a lo que vendría a ser el calentamiento global. ¿Ya? Vamos a hablar sobre esto, sobre lo que correspondería al tema de las medidas que se han establecido para frenar, ¿no?, esta problemática. Y en función a ello, pues muchachos, vamos a ir luego respondiendo a otras preguntas. ¿Ya? A ver, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global, como estamos viendo por acá, hace referencia a la alteración del sistema climático en nuestro planeta, ¿no? El cual es generado, como ya hemos dicho, por el aumento de la temperatura global, ¿no? Hoy en día, la atmósfera retiene más calor del Sol del necesario, ¿no es verdad? Y esto está provocando, como ya hemos dicho, muchísimos problemas a nivel global. Pero ¿cuáles son las causas, no? Si me preguntaran eso, ¿cuáles son las causas del actual calentamiento global? Bueno, las causas vendría a ser el incremento de los gases de efecto invernadero que ya hemos mencionado, principalmente ligado a la actividad industrial. ¿Por qué a la actividad industrial? Porque al llevar a cabo la actividad industrial, lo que está ocurriendo es que estas fábricas hacen uso pues de lo que serían combustibles fósiles, como es el caso del petróleo, al igual que el gas natural, el carbón mineral, por ejemplo. Ustedes saben muy bien que estos combustibles fósiles han sido producto de la descomposición de restos orgánicos, ¿no? Y que se han formado a lo largo de millones de años. ¿No es así? Sucede que estos combustibles fósiles son los que echan a andar, ¿no?, la industria, el transporte a nivel mundial. Pero también sabemos hoy en día pues que hay una necesidad grande de reducir el uso, ¿no?, de estos combustibles fósiles porque está provocando daños severos. Y todos los países a nivel global están obligados o comprometidos, mejor dicho, a ayudar a reducir, ¿no?, dicha emisión. En el caso de nuestro país, por ejemplo, ¿sabías tú que hace pocos días atrás el gobierno acaba de inaugurar en la zona de Lurín un grifo, digamos así, para eh, autos eléctricos? Aquí en la capital ya están funcionando o se están utilizando autos eléctricos, principalmente, ¿no?, por las zonas, digamos, más acomodadas de la capital. Imagínense ustedes, ¿no? Eso con el transcurrir del tiempo, de los años, se va a ir incrementando, ¿no? Entonces, hoy en día se ha inaugurado, vuelvo a repetir, una planta, ¿no?, o un grifo, como dicen ellos, a donde pueden ir esos autos eléctricos para poder, ¿no?, recargarse y para poder de esa manera pues funcionar sin necesidad de generar alta contaminación. No es así, pero miren, es un compromiso que tiene el Estado peruano con la necesidad que hay a nivel global de pues enfrentar el problema del calentamiento global, ¿ya? Así que el Perú, al igual que los demás países del mundo vinculados a las Naciones Unidas, están haciendo sus trabajos, ¿ya? Respecto de lo que viene a ser, pues, combatir el tema del cambio climático. Entonces, una de las causas principales, vuelvo a repetir, sería el aumento de los gases de efecto invernadero, debido al desarrollo de la actividad industrial. También, ¿no?, debido al incremento del parque automotor. ¿Qué es eso del parque automotor? Estoy hablando del transporte, los buses, los autos particulares, los camiones, las mototaxis en nuestra ciudad, pues, ¿no?, tan, pues, desordenada. Entonces, todo esto, muchachos, también genera, pues, mayor emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque estos medios de transporte requieren, pues, ¿no?, como te dije hace un rato, de combustible fósil, ¿no? Otro problema que también ha aumentado el tema del calentamiento global sería, pues, la deforestación.
la quema de bosques, la tala indiscriminada, son la causa principal también del problema del calentamiento global. Profesora, ¿pero qué tiene que ver la deforestación con el calentamiento global? Bueno, lo que pasa es que los árboles, recuerdan ustedes, las zonas boscosas del planeta, van a cumplir una función importante. Así como producen oxígeno, también absorben dióxido de carbono. ¿No es así? Y al absorberlo, pues reducen, ¿no?, la concentración de este gas en la atmósfera. Pero si nosotros vamos destruyendo las zonas boscosas del planeta, si vamos deforestando indiscriminadamente los espacios, pues estamos provocando que estos gases sigan concentrándose en altas proporciones en la atmósfera y con ello pues se acentúa el problema del calentamiento global. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no?, incremento de los gases de efecto invernadero por industria, el incremento del parque automotor que usa combustibles fósiles, al igual que la industria, la deforestación que reduce la capacidad de nuestro planeta de absorber pues los gases de efecto invernadero, como es el caso del dióxido de carbono. Y también pues el otro tema tiene que ver con el aumento de la población mundial. Bueno, tú dirás, profesora, pero ¿cuál es el problema de que la población mundial se incremente? Que hay más demanda, pues chicos, más demanda, ¿no?, de alimentos, más demanda de prendas de vestir, de calzado, etcétera. Entonces, al haber más demanda, se intensifican las actividades como la agricultura, la cual no tiene que desarrollar, producir en mayor cantidad para satisfacer la necesidad de la población, pero para eso pues se utilizan eh, productos artificiales, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso, ¿no?, de una serie, ¿no?, de insumos para la agricultura, ¿no?, ya sea, por ejemplo, fertilizantes artificiales, pesticidas, etcétera, que también afectan a nuestra atmósfera. ¿No es así? La agricultura es una, entonces, actividad que se ha venido incrementando y que su intensificación también está provocando problemas al medio ambiente. Y la ganadería igual. La ganadería también, ¿no?, se ha incrementado enormemente a nivel mundial para abastecer la demanda de la población que día a día crece, ¿no es así? Y con ello también genera problemas. ¿Por qué, profesora? ¿No? ¿Qué podrán hacer los animalitos, ¿no?, que puedan provocar que se acentúe el calentamiento global? Bueno, las excretas de los animales, las heces de los animales, al descomponerse, principalmente, ¿no?, de grandes animales como el ganado vacuno, por ejemplo, entre otros más, pues emiten o liberan, por ejemplo, metano, que es un gas de efecto invernadero, y que incluso absorbe mayor calor del sol respecto del dióxido de carbono. Entonces eso genera también problemas pues, de calentamiento global, ¿no? Lo otro, la actividad industrial. Por ejemplo, la fabricación de prendas de vestir. No sé, chicos, si ustedes han visto en los últimos días, pues, informes, reportajes respecto de lo que está pasando en el desierto de Atacama en Chile, que se ha encontrado un gigantesco botadero de basura. ¿Y saben qué botan, qué arrojan ahí en el desierto de Atacama? No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Ropa, ropa que no ha podido ser comercializada, no ha podido ser vendida en ese país. No sé si ustedes lo han visto, ¿no? Enormes cantidades, chicos. No dice que hay pues miles de toneladas. Incluso muchas de estas prendas todavía conservan sus etiquetas, o sea, ni siquiera han sido usadas, ¿no? Hay, claro, ¿no? Hay ropa de segunda y todo, pero principalmente, miren, el problema es este, ¿no? Que estas ropas, estas prendas se están produciendo debido a que la moda está cambiando a un ritmo muy rápido. Se dice que años atrás, al año, habían, digamos, ¿no?, tres modas, ¿no?, digamos así, ¿no? Tres estaciones, ¿no?, en las que la moda iba pues variando. Pero hoy en día se dice pues que por año más o menos hay 20 pues modas, ¿no?, que se imponen en el mundo y lo cual hace, ¿no?, que las prendas se fabriquen y fabriquen constantemente y aún así no se puedan utilizar. Entonces eso conlleva a contaminación a alto nivel, al igual que también al desgaste de nuestro recurso hídrico, porque el agua también se utiliza para poder fabricar las prendas de vestir y eso daña terriblemente al planeta, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ¿no?, si dejáramos de consumir, ¿no?, digamos, un poco de carne, reduciríamos también el tema del calentamiento global. Tenemos que mejorar desde nuestra dieta alimenticia, chicos, hasta nuestras necesidades, ¿no?, complementarias, como el de las prendas, el uso de equipos
¿no? Eléctricos o de comunicación. O sea, eso tenemos que ordenarlo a nivel, ¿no? de persona, de ser humano. No aportar, no apoyar al consumismo, porque el consumismo lo que hace es mover a la industria y con ello generar más problemas de calentamiento global. ¿Ya? ¿Cuáles son esos gases, dijimos? Ahí están, ¿no? Los gases de efecto invernadero serían el dióxido de carbono, que representa el 85% de todos los GI, mira, y que, bueno, digamos, en forma natural se produce con la actividad volcánica, ¿no? Una erupción volcánica libera CO2, por ejemplo. ¿Ya? Pero sucede, muchachos, que también se puede producir en forma antrópica, a través de la quema de combustibles fósiles, ¿correcto? Y de sembradíos. Por otro lado, tenemos pues a lo que vendría a ser el metano, que es el CH4, ¿ya? Que representa solo el 8%. Menos mal, porque el metano concentra o absorbe mayor calor del sol que el dióxido de carbono. Si estuviera el porcentaje al revés, si hubiera 85% de metano y solo 8% de CO2, tengan por seguro, muchachos, que nuestra especie estaría condenada a desaparecer, ¿no? Porque esta retiene mayor calor, ¿ya? Respecto del CO2. ¿Cómo se produce metano? Con la descomposición, de materia orgánica. Lo que le decía, ¿no? Las excretas de los animales. La quema de biomasa en los basurales, la quema de combustibles fósiles, el cultivo, por ejemplo, de productos como el arroz, también generan, pues, ¿no? Al igual que la ganadería, eh, el incremento de lo que sería el metano. También tenemos aquí al óxido de nitrógeno, ¿ya? O al óxido nitroso, que solo representa el 5%, que habría de ser producto, miren, de actividades agrícolas, la quema de biomasa, pero también de actividad industrial, como es el caso de la producción de nylon, ¿ya? La fabricación del nylon. Y los gases fluorados, ¿ya? Estos son los llamados CFC, que hace un rato estábamos comentando, ¿ya? Los famosos CFC, ¿ya? Estos solo representan el 2%. Y a diferencia de las tres anteriores, que pueden ser producidos en forma natural, esta de acá solamente se puede producir en forma artificial. Es decir, la industria, vamos a ponerlo por aquí, ¿ya? La industria es la única responsable de la emisión de estos gases. No existen, vuelvo a repetir, acciones desarrolladas en la naturaleza que puedan generar CFC. Solo la actividad humana lo ha hecho. ¿Ya? ¿A través de qué? De la industrialización, ¿no? De la fabricación de una serie de insumos que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Ahí está, miren. Aquí dice, los gases fluorados son producto de la industrialización y no tienen un origen natural. ¿Ya? Dentro de ellos tenemos a los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, los hexafluoruro de azufre y los trifluoruro de nitrógeno. ¿Ya? Estos gases hay que recordarlos porque han sido incluso planteados en examen de admisión, ¿ya? ¿Cómo se producen, profesora? Bueno, ¿no? La fabricación de refrigerantes, de acondicionadores de aire, disolventes de limpieza, muchachos, ¿no? Al igual que ello, ¿no? Agentes para la fabricación de espumas, semiconductores, ¿no? Al igual que ello también aislantes, ¿no? Eléctricos, transformadores, interruptores de redes, miren, de distribución eléctrica. Imagínense usted la producción de magnesio, de aluminio, ¿no? El aluminio, por ejemplo, nosotros tenemos de repente en nuestro techo de calamina. Pregúntate tú de qué material es la calamina, ¿no? Y aquí vas a ver, pues, que la fabricación de esta también genera el problema de la contaminación ambiental. Al igual que ello, miren, la fabricación de pantallas planas de cristal líquido, ¿no? Los semiconductores, etcétera, ¿no? Son los principales. Aquí están, miren, los productos. Ahí están, miren, ¿no? De limpieza, disolventes, refrigerantes, conductores, semiconductores, ¿no? Son responsables, miren, de la emisión de estos CFC, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Bueno, la consecuencia principal del calentamiento global, lo vamos a decir así, ¿ya? Vendría a ser el cambio climático. Ya, vamos a colocar aquí. La consecuencia principal sería el cambio climático. ¿Ya? Profesora, ¿el clima está cambiando a nivel global? Sí, ¿no? Está cambiando preocupantemente. Y se dice que esta situación se va a acentuar conforme vaya pasando las décadas, ¿no? Por eso es necesario, pues que se tomen o se lleven a cabo medidas de solución inmediata, ¿ya?
es importante hablar respecto entonces del cambio climático. Todos debemos estar comprometidos a combatir pues el problema del cambio climático. Porque si no nos comprometemos y no entendemos que esta situación tiene que cambiar, como especie vamos a desaparecer en un periodo corto. Vamos a ser la especie que ha ocupado la Tierra por un periodo más corto, ¿no? Respecto del resto de las especies que han vivido en nuestro planeta. ¿Ya? Así que esto se tiene que solucionar, ¿no? Ahora, en ese cambio climático, ¿qué estamos viendo? Derretimiento de los polos, ¿no? Claro, obviamente debido a que la temperatura en el planeta está aumentando. Entonces, pues eso está provocando daño a los glaciares, ¿no? Y al permafrost, ¿no? Que es, digamos, el hielo que cubre los suelos de las regiones polares, ¿no? Lo cual obviamente estaría no solo generando que perdamos nuestro recurso hídrico, sino que a la vez que está, ¿no? Estos hielos que se derriten van a parar a los océanos y aumentan el nivel, ¿no? De sus aguas, lo cual provoca a su vez inundaciones, ¿no? Y que se reduzcan las costas de los continentes, ¿no? Entonces este es un problema, miren, que ya se está sintiendo pues en estos tiempos. Igualmente también vemos pues que se están acentuando los fenómenos climáticos, que inclusive se van a volver más extremos, ¿no? Debido a la temperatura elevada, ¿no? Entonces vamos a ver que hay zonas en el planeta en donde la temperatura se va a hacer muy caliente y otros lugares donde la temperatura se va a acentuar, ¿no? Con condiciones pues de mucho frío, ¿no? Y esto debido a qué, ¿no? Debido a que no están circulando bien los vientos. Los vientos cumplen una función muy importante, muchachos. Los vientos se encargan de llevar, por ejemplo, ¿no? Lo que vendría a ser pues el vapor de agua de zonas cálidas a zonas frías y viceversa. Pero si los vientos tienden a ser alterados, esto a su vez provoca pues que las condiciones climáticas se acentúen con temperaturas o muy altas o muy bajas en diferentes partes del planeta. También son las masas de aire o los vientos los que impulsan pues a los océanos. Entonces, si estos vientos se alteran, los océanos tampoco van a circular de forma normal. Y eso acentúa el problema mencionado, ¿ya? Los cambios ecológicos abruptos, ¿no? Debido a que los climas están empezando a ser afectados, eso está generando daños en diferentes nichos ecológicos, lo cual está conllevando, pues, obviamente, a la desaparición de especies de animales en el planeta. ¿Por qué? Porque al producirse, por ejemplo, el derretimiento de los hielos, ¿no? Está ocasionando problemas como por ejemplo la acidificación de los océanos, debido a que al derretirse los hielos también están siendo liberados ciertos tipos de compuestos que van a parar hacia el mar, ¿no? Que están en la zona continental en este caso, ¿no? Que habían sido, digamos, pues cubiertos de enormes placas de hielo, ¿no? Y que al terminar al mar acidifican pues el océano, ¿correcto? Corrimientos de tierra, ¿no? Debido a las lluvias intensas, ¿no? Se provocan derrumbes, entre otros problemas más. Y también la desertificación, ¿no? Del planeta. Cada vez hay espacios mucho más desertificados a consecuencia de escasez de lluvias. Entonces, el daño por el calentamiento global es grave, ¿no? No solamente a nivel mundial, sino pues en el Perú también se han registrado graves daños, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que en el caso de nuestro país, en los últimos 30 años, bueno, si vemos un poquito más, el porcentaje aumenta, ¿ya? Pero en los últimos 30 años, pues se ha producido una disminución del 40% de nuestra superficie glaciar. Es decir, estamos perdiendo, ¿no? El Perú está perdiendo su reserva de agua. Y eso es preocupante, ¿no? Para las generaciones no tan lejanas en el tiempo, ¿eh? Estamos hablando ya de dificultades que se están sintiendo en estos tiempos. Por ejemplo, una ciudad tan grande y tan poblada como Lima tiene problemas de abastecimiento de agua. Existen algunas ciudades en nuestra capital, chicos, en donde el agua solamente se distribuye por 3 horas. No sé si tú sabes, a ver, coméntame de repente si sabes al respecto, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Ventanilla, en las partes altas, digamos, de Ventanilla, la gente tiene servicio de agua potable,
¿no? Y también de lo que es el desagüe. Pero ¿qué pasa? Que a ellos les llega el agua solo 3 horas al día. Entonces, las viviendas en esas 3 horas tienen tiempo para poder reservar el agua, ¿no? Entonces, claro, todos tienen sus depósitos, ¿no? Sus cisternas, qué sé yo, ¿no? Y reservan su agua. Pero si no lo hacen, van a tener que esperar hasta el día siguiente. De repente en tu casa no sucede eso, tú tienes agua, ¿no? Las 24 horas del día, ¿sí o no? Pero hay sectores, vuelvo a repetir, en la capital que no tienen ese mismo privilegio, ¿ya? ¿Eso es por qué? Porque hay una fuerte carencia de este recurso hídrico en la capital de nuestro país, ¿ya? El 67% de los desastres naturales, como huaicos, deslizamientos, inundaciones, están vinculados al cambio climático, ¿correcto? La agudización de periodos de estiaje y sequía. ¿Qué cosa es el estiaje? Es el periodo de menor volumen de agua en los ríos, ¿no? Lo cual se ha acentuado. Y con ello, pues obviamente, también se producen problemas de sequía, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, pues niveles muy altos de radiación ultravioleta, ¿no? En ciudades grandes como Lima y Arequipa nos dicen que el nivel de radiación ultravioleta en Lima es terrible, o sea que estamos expuestos, ¿no? A no solo problemas de contaminación ambiental, sino que también pues afectación debido pues no a estos rayos. Y por eso es importante, chicos, que ustedes permanentemente pues usen bloqueador. De repente jóvenes no sienten mucho esa necesidad, ¿no? Pero más adultos pues uno se da cuenta de que ya van necesitando, ¿no? De ciertos tipos de implementos, ¿no? Incremento de enfermedades tropicales, disminución del fitoplancton en el mar, ¿no? Y con ello menor disponibilidad de recursos pesqueros, ¿no? La sabanización de nuestros bosques tropicales, la pérdida de biodiversidad y extinción de especies serían algunas de las consecuencias del cambio climático en nuestro país. ¿Correcto? ¿Qué se ha hecho al respecto, profesora? A ver, ¿en qué se ha avanzado? Bueno, al respecto, muchachos, lo que se ha venido dando es que las naciones se han reunido para tratar, pues, de contrarrestar el problema, ¿no? Entonces, para finales de los años 80 se llevó a cabo una ardua investigación a través de una comisión, ¿ya? Eh, claro, impulsada por las Naciones Unidas, ¿ya? Y el resultado, pues, fue de que dicha comisión científica señaló que la temperatura en el planeta estaba aumentando y que las causas eran las que ya hemos descrito y que por lo tanto en el lapso de 100 años la situación iba a cambiar tanto que iba a ser imposible que en la vida humana se pudiese seguir desenvolviendo con normalidad. Entonces, por esa misma razón, se lleva a cabo pues la firma del protocolo de Kioto. ¿Ya? Este protocolo se firma en Japón, ¿no? En una reunión en donde van a participar, ¿no? Muchas naciones que forman parte de la ONU y que plantea lo siguiente, ¿no? El objetivo principal establecido en el protocolo de Kioto vendría a ser el de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Pero fíjense ustedes aquí, miren, vamos a resaltarlo, ¿ya? Acá dice llevar a cabo la reducción, ¿ya? De la emisión de 6 gases de efecto invernadero. Esto fue lo que planteó San Marcos en una oportunidad, recuerdo yo. 6 gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Mira, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso que hemos explicado, y aquí también entran los CPC, que hace un rato habíamos mencionado, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, los hexafluoruros de azufre. ¿Ya? Estos son los 6 gases, cuenta tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gases, ¿ya? Que causan, que son los responsables directos, vamos a decir así, de lo que vendría a ser el problema del calentamiento global. ¿Ya? Pero ¿en cuánto se tiene que reducir, se dijo en aquella ocasión? Al menos reducir la emisión de estos gases en un 5%, en comparación a las emisiones de los mismos gases ocurridos en el año 1990. ¿Correcto? Bueno, esto se firma hacia, pues, finales de lo que vendría a ser, bueno, comienzo de la década del 90, ¿ya? Y se dice, pues, que entraría en vigor hacia el año 2005. ¿Ya? Eso fue lo que se planteó en un principio, ¿no? Pero sucede pues que fueron transcurriendo los años y muy poco se hizo, ¿no? Respecto de lograr el compromiso de las naciones
para poder reducir el problema del calentamiento global, principalmente las naciones del primer mundo, es decir, las grandes potencias. Algunas sí optaron por seguir las sugerencias planteadas, ¿no?, en el acuerdo mundial, ¿no?, como reducir, pues, ¿no?, el tema de la emisión de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, China es uno de los principales responsables, ha venido trabajando al respecto, pero más bien países como Estados Unidos no han reforzado, ¿no?, sus políticas, ¿no? Y señalan, pues, de que si los países del primer mundo, con gran actividad industrial, son los responsables de este problema, pues no son los únicos, sino los otros países menos desarrollados también tienen responsabilidad. Por lo tanto, tiene que ser, digamos, una responsabilidad compartida, decían, ¿no?, las potencias del primer mundo. Y es por esa misma razón que con el tiempo, ¿no?, se le va planteando a todos los demás países, dentro de ellos el Perú, ¿no?, que se comprometan a luchar por reducir el problema del calentamiento global, de diferente índole, ¿no? O sea, a través de la reforestación, del uso, ¿no?, de energías limpias, ¿no?, como hace un rato estábamos comentando, ¿no?, sobre los grifos eléctricos, etcétera. ¿Correcto? Pero en realidad, miren, ha transcurrido 2 décadas, ¿no?, aproximadamente, y es poco en realidad, muchachos, lo que se ha logrado. Es más, hoy en día la temperatura sigue aumentando. Por esa misma razón, en el año 2015, en diciembre de ese año, en París, Francia, se llevó a cabo la firma de un acuerdo importante, en la famosa COP21, ¿ya? En ese acuerdo se establece medidas para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿correcto? ¿A través de qué? De la mitigación, la adaptación y miren qué dice aquí, la resiliencia de los ecosistemas, ¿no? No sé si tú has escuchado esta última palabra, resiliencia. Tenemos que ser resilientes, nos dicen a nosotros. ¿Qué cosa es eso, profesora? O sea, que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a los cambios que se están generando en el planeta. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Pero, ¿no sería mejor reducir la actividad industrial? ¿No sería mejor reducir, ¿no?, el consumismo? Claro, pero poco se dice al respecto, ¿no? Más bien, nosotros los seres humanos, ¿no?, el ciudadano de a pie, tiene que ir, ¿no?, entendiendo de que también es parte, ¿no?, de la solución al problema del calentamiento global y el cambio climático, ¿no? ¿Y cuáles son esos puntos importantes, ¿no?, que tenemos que, pues, impulsar? Bueno, por ejemplo, dice, miren, el principal acuerdo, mantener el incremento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados, ¿ya? Eso es el objetivo principal, ¿no? Y realizar esfuerzos para evitar que la temperatura se incremente a, dice, más de 1.5 grados centígrados, ¿no? Es decir, si logramos que la temperatura no aumente a 2 grados a nivel global, entonces ya estaríamos conservando condiciones para seguir viviendo en este planeta, así de simple, ¿no? Pero lo real, chicos, es que al paso que vamos, si la industria no se detiene, ¿no?, si no se corrigen estos problemas que hemos mencionado, de aquí a 100 años la temperatura no va a aumentar en 2 grados, sino en 4 grados, y eso ya sería letal para el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Habría más inundaciones, más desastres naturales, habría, pues, más problemas, ¿no?, de reducción de especies, ¿no?, de animales, y con ello también reduciría la capacidad de alimentar a la población mundial. Y obviamente nos veríamos en problemas gravísimos. Entonces, el objetivo fundamental acordado en París en el año 2015 fue luchar por mantener un incremento de temperatura por debajo de los 2 grados. O sea, la temperatura va a seguir subiendo, dicen, pero que no suba más de 2 grados. Es más, ¿no?, si se mantiene en 1.5, estaría bien, dice. Incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, ¿no?, impulsando un desarrollo resiliente y con bajas emisiones de carbono, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ahí entraría, pues, ¿no?, lo que decíamos, ¿no?, utilizar energías limpias, reutilizar, reciclar, ¿no? Son también acciones que ayudan, ¿no?, a este tema de calentamiento global, ¿ya? Se reconoce el principio, miren, de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todos somos responsables del cambio climático, países desarrollados, países no desarrollados.
¿no? Y su compromiso tiene que ser uno solo, ¿no? Aunarse a combatir el problema del cambio climático. Pero, obviamente, los dos no van a hacer ese trabajo de igual forma, porque los países en vía de desarrollo no tienen la capacidad económica para poder impulsar cambios drásticos, ¿sí o no? Pero con acciones como la reforestación que les comentaba se puede ayudar. Luego dice, todos los países deberán presentar contribuciones nacionales de mitigación cada 5 años, o sea, aportar, ¿ya? Hacer como una bolsa, digamos así, ¿no? Una chanchita a nivel global para que de esa forma se puedan impulsar proyectos para contrarrestar el cambio climático, ¿ya? Y las partes deben, dice, conservar e incrementar los sumideros y reservorios de carbón. O sea, la idea principal es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿No es así? Y con ello evitar que la temperatura siga aumentando. Pero no son claros, muchachos. Miren, por ejemplo, aquí, ya, eh, les voy a pedir, chicos, a ustedes que en un minutito traten de ver todo esto que están observando, ¿ya? En las 10 claves del Acuerdo de París, ¿correcto? Fíjense bien, miren, objetivo, forma legal, reducción de emisiones, revisión, cumplimiento, meta a largo plazo, financiación, pérdidas y daños, adopción, entrada en vigor. ¿Ya? Vamos a revisar un ratito esto y luego lo vamos a conversar, ¿ya? Entonces, les voy a pedir por favor que lo lean en un momentito para conversarlo, ¿sí? Un minuto nada más. Chicos, ya está. A ver, muy bien. ¿Qué es lo que ustedes han observado a través de esta lectura? ¿Qué de novedad, ¿no? Se puede encontrar aquí en el Acuerdo de París? Miren, como ya hemos dicho, el principal objetivo tiene que ver con reducir la temperatura, ¿no? Evitar, ¿no?, que la temperatura aumente por encima de los 2 grados, ¿no es así? Uno de ellos, ¿no? Y lo otro que ya habíamos comentado es que se tienen que sumar todos los esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero fíjense ustedes, miren que en el Acuerdo de París no son muy claros, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, ¿no? Vamos a ver por aquí. Dice, 187 países de los 195 que forman parte de la Convención del Cambio Climático de la ONU han entregado compromisos nacionales de lucha contra el cambio, que entrará en vigor en el año 2020, o sea, hace 2 años entró, y se revisará cada 5 años, ¿no es verdad? Eh, Ahora, luego dice, podrán usar mecanismos de mercado, dice, compraventa de emisiones para cumplir con sus objetivos. ¿Ya? Ahora, también habla respecto de sanciones, que no van a haber sanciones, mira acá, no van a haber sanciones para los países que sean responsables de la emisión, ¿no?, del alza de la emisión de gases de efecto invernadero. Y no habrá, dice, y lo que sí habrá, dice, son mecanismos transparentes de seguimiento del cumplimiento. O sea, le deja libertad a los países, ¿no? Le dice, señores, bueno, sigan haciendo su industria todo, pero traten, pues, ¿no?, de que esto no siga perjudicando al aumento de la temperatura.
¿no? O sea, no hay medidas estrictas, ¿no? O no hay sanciones estrictas para estos países, ¿no? Y por esa misma razón la actividad industrial no ha parado, pues. Así que hay un trabajo muy largo en realidad, ¿no? De hacer respecto de lo que vendría a ser, pues, el tema del cambio climático, ¿no? Muy bien, aquí están los riesgos, miren, del cambio climático debido al aumento de la temperatura. ¿Qué pasaría si la temperatura aumenta en 1,5 grados? ¿Y qué pasaría si aumenta en 2 grados? Fíjense ustedes, miren los riesgos de inundación. Si la temperatura aumentaría en 1,5, habría 100% más riesgo de inundación que hay hoy en día. Y si aumentara en 2 grados, habría 170% más posibilidades de riesgo de inundación que las que hay hoy en día. Miren, aquí está, miren. Especies afectadas. Si la temperatura aumentaría en 1,5, 6% de las especies del planeta serían afectadas. 8% de plantas y 4% de vertebrados. Pero si la temperatura aumentara en 2 grados, 18% de insectos, 16% de plantas y 8% de vertebrados serían afectados. O sea, noten ustedes que conforme la temperatura va aumentando, los impactos que va a generarse van a ser severos, ¿sí o no? Y eso si hablamos de 2 grados. Pero como dije hace un rato, al paso que vamos, lo más probable pues es que la temperatura aumente por encima de los 2 grados, ¿no? Entonces ahí ya la preocupación pues es grande, ¿no? Sequías severas, veranos sin hielo en el Ártico, olas de calor extremo, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú has escuchado que en algunas partes del mundo, ¿no? En verano pues tienen problemas conocidos como olas de calor. La gente se muere de calor, imagínense ustedes, chicos, ¿no? Ha pasado eso en Rusia, en España, en otros lugares sobre todo el hemisferio norte. En fin, ¿no? Entonces, toda esta situación afectaría pues a la población mundial. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos desarrollando preguntas. ¿Qué dice aquí? A ver, pregunta número 3, chicos. Dice, el aumento de la temperatura de la superficie del planeta y de la atmósfera provoca cambios en el clima, lo que conlleva a varios efectos, dice la pregunta, ¿no? Como la fusión de glaciares y del deshielo en el Ártico. El aumento del nivel del mar causado por la fusión de hielo es un impacto cargado de consecuencias patentes sobre las zonas costeras donde provoca importantes movimientos de población. Ya, profesora, hasta acá, ¿qué me están diciendo? Bueno, lo que me están diciendo en esta primera parte, fíjense, hemos leído hasta esta partecita de acá, un ratito, ¿ya? Hemos leído hasta aquí. Lo que nos están diciendo es que debido a que la temperatura en el planeta está aumentando, ¿no? Está provocando daño en los casquetes polares y en los glaciares, lo cual aumenta el nivel del mar, ¿no es verdad? Y eso está afectando a las costas, ¿no? de los países. Eso es lo que nos está, ¿no? Lo cual está generando que la población se mueva, se desplace, ¿no? Claro, ¿no? Si el nivel del mar sube, la gente ya no puede seguir viviendo en la costa, se tiene que trasladar a otro lugar, ¿no? Dice, también habrá impacto sobre el régimen de lluvias, me dice, y se producirán daños irreversibles en diferentes ecosistemas. Entre otros impactos que pueden generar el cambio climático está, miren, o sea, nos están describiendo, a ver, Strújar dice la C. ¿Qué dicen los demás chicos? A ver, pregunta número 3. Dice, entre otros impactos que pueden generar el cambio climático está, dice, 1, el efecto sobre los recursos hídricos dependientes de la fusión de la nieve. Claro, ¿no? Una de ellas vendría a ser, claro, la consecuencia, está bien, ¿no? El recurso hídrico, profesora, ¿qué es el recurso hídrico? El agua, pues, ¿no? Si se sigue reduciendo, los glaciares siguen siendo afectados, los casquetes de los polos, en este caso de la Tierra, entonces vamos perdiendo más agua. Y con ello, capacidad, ¿no? De abastecer a la población. Entonces, esta también es una consecuencia. El otro dice, la reducción del rendimiento de las cosechas en entornos más cálidos debido a las olas de calor. Sí, pues, eso también va a ser una consecuencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la temperatura va a aumentar en algunos sectores del planeta. Y eso conlleva, pues, a problemas en la agricultura. 3 dice, el episodio de fuertes precipitaciones más frecuentes en algunas zonas, lo que origina daños también, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Como te dije, debido a que la temperatura en el planeta está aumentando, ¿no? Está provocando una alteración del desplazamiento de los vientos, chicos. Entonces, los vientos no van a poder impulsar aguas frías hacia zonas cálidas y tampoco van a poder impulsar, ¿no? En este caso, nubes cargadas de vapor de agua hacia zonas cálidas. Por eso, esas zonas cálidas van a terminar
¿no? Con temperaturas más altas, ¿no? De lo común, y las otras zonas, pues, más bien van a enfrentar problemas, ¿no? De inundación, lluvias torrenciales, etcétera. ¿Ya? Esa es la contradicción que genera el calentamiento global. La 4 dice, el aumento de áreas afectadas por la sequía originando daños en los cultivos e incapacidad de cultivar. Claro, esa también. Por lo tanto, muy bien, Estruja, la respuesta a la pregunta 3 sería la C. Más o menos así es como se plantean las preguntas en el examen de admisión de San Marcos. Ya, en las otras universidades, bueno, pues no hay tanta, digamos, ¿no? complicación, ¿no? Pero en San Marcos así se está planteando últimamente. Muy bien, a ver, la 4, chicos. ¿Cuál sería la respuesta a la 4? Según lo que hemos leído. A ver, el Acuerdo de París en el marco, ¿no? de las Naciones Unidas por el Cambio Climático tiene entre sus objetivos, ¿cuál es el objetivo principal del Acuerdo de París? A ver, chicos, ¿mantener la temperatura por debajo de los 2 grados? Sí, lo hemos repetido varias veces, ¿no? Que la temperatura no aumente, dice, ¿no? Más de 2 grados, ¿no? Muy bien. 2, reducir en menos del 5% la emisión de los gases desde 2015. A ver, pregunta, ¿leyeron 5% de emisión de gases de efecto invernadero en el esquema que les mostré? Aquí, mire, vamos a regresarlo ya. Aquí, en alguna parte dice que se tiene que reducir en 5% la emisión de gases. ¿Sí o no? No, en ninguna. Muy bien, me dice. No dice, profesora. Eso estaba en el protocolo de Kioto, ¿sí o no? En el protocolo de Kioto decían, sí, tenemos que reducir la emisión de gases en un 5%, lo cual no se ha cumplido, muchachos. Más bien, como te dije, se ha venido incrementando la emisión de estos gases. Por lo tanto, esto no forma parte del compromiso del Acuerdo de París. Por eso decíamos, no hay medidas estrictas, no hay un plazo, ¿no? Como en la primera vez en el protocolo de Kioto que decía, le vamos a dar, ¿no? Desde el 2005, ¿no? Hasta el 2012, ¿no? Un plazo para reducir la emisión de gases. Mentira, no se logró nada, ni siquiera en 1%. Entonces esta vez ya no habla del porcentaje, solamente dice, vamos a luchar, ¿no? Por reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero no dice el porcentaje. ¿Ya? Reducir las emisiones de CFC, ¿eso está en el Acuerdo de París? No está esclarecido. Combatir el cambio climático sí es una propuesta planteada, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta habría de ser ¿cuál? La D. ¿Ya? Esta sería la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Aquí están, miren, los efectos del cambio climático para el Perú que hace un rato estábamos comentando, ¿no? Y aquí a través de una gráfica. Miren, ¿ah? Dice, a ver, veamos. Cambio climático. ¿Cómo está afectando el cambio climático al Perú? En agricultura, mira, pérdida de terrenos agrícolas y salinización de los suelos. 14 millones de peruanos vulnerables a la inseguridad alimenticia. ¿Qué quiere decir? Que hay menos alimentos que antes, muchachos. ¿Y saben qué es lo más triste? Que lo que se produce acá, explotando insanamente a los suelos de nuestro país, termina exportándose a otros lugares del planeta. Profesora, pero la exportación está bien, sí, pues, pero tú no vas a sacar algo que se necesita acá para venderlo afuera. ¿No es verdad? Pero bueno, pues lamentablemente así ha sido como ha manejado el Estado, ¿no? Nuestra política comercial. Pésimo, de verdad. Bosques, miren, reducción de la biodiversidad, aumento de la frecuencia e intensidad de incendios forestales. En pesca, amenazas de la infraestructura por el aumento del nivel del mar. Claro, ¿no? Nuestros puertos están siendo afectados, ¿no? Por el incremento del nivel del mar. Pérdidas y daños en los sistemas de cultivo acuícola. Salud, incremento en afecciones causadas por variabilidad climática. Por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, recuerdo a comienzos del verano, ya se estaban notificando casos de dengue en la capital. Tú sabes que el dengue es un mal que ha afectado durante mucho tiempo a la selva de nuestro país, ¿sí o no? Pero hoy en día se está sintiendo también aquí en el Perú. ¿Por qué, profesora? Bueno, pues porque en este caso, debido a que la temperatura está aumentando, entonces estos insectos, que son los insectos los que transmiten, ¿verdad?, esta enfermedad, se están desplazando a zonas en donde sienten pues un ambiente cálido. Y están viniendo hasta la costa, imagínense ustedes, ¿no? Es una preocupación más. La malaria y el dengue son sensibles a los efectos del cambio climático. Ahí están. Glaciares. Miren, ¿ah? Si hablamos de 40, no de 30, sino de 40 años, en 40 años, el 42% de la superficie glacial
ha sido perdido en el Perú. O sea, casi el 50% de nuestros glaciares lo hemos perdido en 40 años, chicos. Preocupante. El derretimiento de los glaciares afecta a la disponibilidad, claro, del recurso hídrico. Por eso le decía que tenemos problemas, grandes problemas de escasez en el Perú, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una pregunta más. A ver, la vamos a leer, ¿ya? A ver, muchachos. ¿Qué dice? A ver, esta pregunta. Dice, a ver, un ratito, lo voy a reducir cuando no lo leo bien. ¿Ya? Un ratito, muchachos. Un ratito. Vamos a ubicarnos en esta pregunta. Ahí está. ¿Ya? Dice, el Perú está considerado entre los países más afectados por el cambio climático, después de Bangladesh y Honduras. Miren, el Perú es el más afectado por el cambio climático, después de Bangladesh y Honduras. La siguiente infografía proyecta algunos de los efectos al 2050. Mira qué va a pasar en el Perú al año 2050. Señale las alternativas correctas, me dice la pregunta. Vamos a ampliarlo otra vez, ¿ya? A ver, vamos a ampliarlo. Ahí está. A ver, leamos aquí en el gráfico, ¿ya? Miren, dice impacto en el Perú. En Piura, miren, de aquí al 2050, dice pérdida de cosechas de yuca y mango, aparición de plagas y dengue. En los próximos 50 años el mar se incrementará de 2 a 3 metros en nuestro país. Imagínense, el nivel del mar va a subir de 2 a 3 metros en 50 años. Ancash, miren, desaparición de glaciares y de fuentes de agua. ¿Ya? Un ratito, chicos, ¿ya? A ver, hay dos, David Vara, ¿están entrando? Bien, a ver, un ratito. ¿Ya? ¿Qué dice en Junín? Pérdida de cosechas, plagas, enfermedades, deslizamientos, perdón. En Huancavelica, aumento de enfermedades respiratorias, pérdida de cosechas. En Arequipa, pérdida de la superficie de nevados y escasez de agua. En Cusco, pérdida de cosechas, plagas, enfermedades, desaparición de glaciares y fuentes de agua. O sea, en la selva, ¿no? Se afectará, dice, la agricultura y el ganado y la infraestructura. Claro, porque el nivel de los ríos va a subir también y por lo tanto, pues muchas zonas no van a poder ser ocupadas. Desglaciación de los hielos, incremento de sequías, escasez de lluvias, heladas, granizadas que se van a acentuar, exceso de lluvias, de deslizamiento de suelos con ello, calor extremo, olas de calor en el Perú, plagas, virus, mutantes, imaginen ustedes, deforestación. Esto está peor que una película de ciencia ficción, ¿no es verdad? Terrible escuchar todo eso, ¿sí o no, muchachos? De repente preocupante. Pues algo tenemos que hacer, chicos. No podemos seguir viviendo de la manera como estamos viviendo, ¿no? A ver, vamos a seguir con la pregunta. A ver, las alternativas correctas, ¿cuáles serían? La 1 dice, el nivel del mar afectará a las zonas costeras y de mayor población. ¿Es cierto o no? Esto, la primera parte. ¿Verdadero o falso? A ver, chicos, los leo. A ver, la primera parte. ¿Verdadero o falso? ¿El nivel del mar afectará a las zonas costeras y de mayor población? Claro, esto es correcto, porque la costa es la más poblada del país, ¿sí o no? Verdadero. Dice, se reducirán los glaciares y con ello las reservas hídricas. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen? Se reducirán los glaciares y con ello las reservas hídricas. Acuérdate que cuando me dicen hídrico se refiere a agua. Claro, si nuestros glaciares se están perdiendo, también nuestras reservas de agua para el futuro se van perdiendo. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Se afectará la agricultura y la ganadería por exceso o escasez de lluvias? Claro, en algunos sectores va a llover intensamente y en otras va a haber sequía. Y todo eso va a afectar a las actividades primarias. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 5 sería la B. Esta es la respuesta, ¿no? Ahí está, muchachos, ¿no? Muy bien. Veamos rápidamente otro tema. Disculpen, por aquí están, que hacen, ¿no?, un control. Veamos por aquí, a ver. Tiempo y clima, ya esto es otro. Vamos a hacerlo rapidito esto, ¿ya? Dice, a ver, aquí estamos entrando, miren, al tema de el tiempo atmosférico y el clima, ¿no? Hemos hablado del cambio climático hace un rato, pero profesora, ¿qué es el clima? Bueno, es el estado característico que va a presentar la atmósfera en un determinado lugar, ¿correcto? Si hablamos de clima, podemos decir clima cálido, clima tropical, clima templado, clima frío, muy frío, etc. ¿Ya? Pero si nosotros hablamos de tiempo atmosférico, estamos hablando de un fragmento del comportamiento que va a presentar el clima de una región, ¿no? Nos habla del estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, a ver, chicos, hoy día, ¿cuál es el tiempo de Lima? Hoy, ¿no? A ver, un ratito, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de Lima
hoy día, ¿no? Hoy viernes. Viernes 14, ¿no es verdad? Viernes 14 de enero. A ver, ¿cuál sería el tiempo de Lima hoy? Muy bien, Farid dice 23 grados de temperatura. Muy bien, pero ¿cómo está el cielo, chicos? A ver, ¿el cielo está despejado, nublado? ¿Cómo lo perciben? Está nublado, ¿no? Pero con 43 grados, mírame. Perdón, 23 grados de temperatura y un cielo nublado. Por eso no sentimos, ¿no? Los rayos del sol. No nos está calentando, ¿sí o no? ¿No? Y es muy probable que con el transcurrir de las horas el cielo se despeje y podamos, pues, ¿no? Disfrutar de los rayos del sol. Ahora, lo cierto también es que en la tarde, después de la 1 o 2 de la tarde, es un tremendo calor, ¿no es verdad? Insoportable, ¿sí o no? Y la temperatura, pregunto yo, ¿va a ir aumentando en las semanas posteriores? Sí, a febrero pues vamos a tener una temperatura más alta todavía, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en el caso del tiempo atmosférico o tiempo meteorológico, digamos, ahí está, ¿no? Así es. En el tiempo atmosférico, vamos a ver, muchachos, que la temperatura tiende a variar, al igual que la humedad, al igual que lo que vendría a ser las precipitaciones también. Y puede ocurrir que todos estos elementos varíen en cuestión de horas, en cuestión de días, en cuestión de semanas. ¿Ya? Por eso nos dicen es el estado de la atmósfera en un momento y lugar concreto. Ese es el tiempo atmosférico. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos del clima? A ver, rapidito. Temperatura, precipitación, humedad, presión y viento. Estos son los elementos del clima. La temperatura nos hace referencia al grado de calor o frío que se va a registrar en un lugar. Se mide a través de lo que sería el termómetro ambiental. La precipitación hace referencia a la caída del vapor de agua, ¿no es verdad? Puede ser en forma líquida o sólida, pueden ser lluvias o granizo o caída de nieve, ¿no es verdad? Y pues al igual que ello tenemos a un instrumento, ¿no? Que se usa para medir, que sería el pluviómetro. La humedad es el vapor de agua contenido en la atmósfera, producto de la evaporación. ¿No es así? Y la humedad puede ser relativa o absoluta. ¿Ya? La humedad también se puede medir a través de un instrumento llamado higrómetro, ¿correcto? La presión atmosférica hace referencia al peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya? Esa es la presión atmosférica, que puede ser, miren, mayor o menor. Generalmente la presión tiende a disminuir con la altura. Eso lo vamos a ver en un ratito. Los vientos hacen referencia a las masas de aire que se desplazan de zonas de alta a baja presión. Ahora, ocurre que estos elementos que están acá, muchachos, ¿ya? Tienden a variar. Su variación puede ser generada por factores como la latitud, la altitud, el relieve. Si tiene un relieve accidentado, esto se va a ver, ¿no? Influenciado, ¿ya? Un ratito, chicos. Un ratito, muchachos. Entonces, vemos que hay elementos, ¿no? Que van a describir las características del clima de un lugar, pero que a la vez estamos señalando que estos elementos van a tender a variar por ciertos factores que pueden ser de tipo cósmico o de tipo geográfico. ¿Ya? En este caso estamos hablando de factores geográficos, ¿no? Como relieve, altitud, la cercanía al mar, las corrientes marinas, por ejemplo. ¿Ya? Vamos rápidamente a ver estos factores, ¿no? Por ejemplo, la latitud, sabes que es la distancia que hay respecto del ecuador terrestre, ¿no es verdad? Dependiendo de la latitud, sabemos también que hay zonas con mayor temperatura y zonas con menor temperatura. Por ejemplo, sabemos que las zonas cercanas a la línea ecuatorial, que es zona de baja latitud, tiene temperatura más alta. ¿Por qué? Porque aquí cae con mayor intensidad los rayos del sol. Pero si yo me alejo hacia los polos, voy a ver más bien que la temperatura va a tender a disminuir, ¿no? Entonces, aquí leemos, dice, a mayor latitud, menor insolación, ¿no? Y menor temperatura respecto de la zona del Ecuador, ¿ya? Entonces, me alejo del Ecuador, la temperatura va a ser menor, ¿ya? Me alejo del Ecuador, la temperatura va a ser menor. Por lo tanto, si me preguntaran a mí, ¿en qué lugar del planeta están las zonas cálidas? Yo digo, en la zona ecuatorial, ¿ya? Aquí. Ahí es donde se constituyen los bosques tropicales del planeta, ¿ya? Esa es la latitud. La altitud hace referencia a la distancia respecto del mar, ¿no? Con la altitud varían los elementos del clima, ¿no? Por ejemplo, nosotros dijimos hace un rato que con la altitud la temperatura pues va a ir disminuyendo.
¿no? Miren, 28 grados a nivel del mar, a 500 metros 25, aquí se ha reducido en 3 grados, a 1000 metros 22, aquí hay ya 6 grados de disminución de temperatura, a 1618 y así, ¿no? Vamos nosotros subiendo, subiendo, subiendo más, la temperatura tiende a disminuir. Entonces aquí nosotros vemos algo importante, que tanto en lo que concierne a latitud, ¿ya? Como altitud, aquí la relación de la temperatura es inversamente proporcional, ¿no? Por ejemplo, a menor latitud, vamos a colocar aquí, ¿ya? ¿Ya? Como hemos dicho hace un ratito. A menor latitud, perdón, vamos a borrar esto. Un ratito. Ya está. Ya. Vamos a poner así mejor, para no confundir. ¿No? Vamos a poner aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué hemos dicho? A menor latitud, vamos a colocar así, menos latitud, ¿qué va a suceder? La temperatura va a ser mayor, ¿no? O sea, cercano a la línea ecuatorial, la temperatura va a tender a ser mayor, ¿no? Pero a mayor latitud, es decir, si yo me alejo en dirección a los polos, ¿cómo va a ser la temperatura? Más bien, la temperatura va a ser menor, ¿no? Va a haber menos temperatura, ¿correcto? Igual sucede con lo que vendría a ser, pues, el tema de la altitud, ¿correcto? Aquí vamos a completar, ¿ya? Menos temperatura, ¿ya? Cercano al ecuador, mayor temperatura, alejado del ecuador, menor temperatura, ¿ya? En el caso de la altitud sucede lo mismo, ¿ya? Vamos a poner aquí, a menor altitud, ¿ya? A menor altitud va a haber mayor temperatura, ¿no es así? Y a mayor altitud, o sea, vamos subiendo por el terreno, ¿no es verdad? Vamos ubicándonos en zonas de más altura, 1000, 2000, 3000, 4000 metros. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura va disminuyendo, ¿ya? Menos temperatura. Ejemplo, ya pues cuando vamos a la sierra, ¿sí o no? De Lima vamos a la sierra, ¿sí o no, chicos, que la temperatura disminuye? Disminuye, ¿no? Así que por eso es importante mencionar. La distancia al mar también es otro factor importante. El mar, la presencia del mar cercano a áreas continentales, suaviza la temperatura, ¿ya? Eso quiere decir, ¿no? Que va a establecerse, digamos, un clima agradable, ¿no? Con brisa marina, que reduce la temperatura en las áreas cercanas al mar. Pero si yo estoy lejos del mar, ¿verdad? Si estoy, digamos, metida más al interior del territorio, pues ahí la situación del mar no va a jugar un papel importante, ¿ya? Entonces la amplitud, dice térmica, es baja en la costa y más alta en las zonas alejadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en las ciudades ubicadas cerca al mar, la temperatura no varía mucho entre el día y la noche. Por ejemplo, a ver, aquí en Lima, hace un rato dijo uno de sus compañeros que la temperatura en este instante es de 23 grados, ¿no? ¿A cuánto llegaremos más? O sea, ¿cuál será el pico más alto que vamos a alcanzar? Estamos más o menos por ahí, ¿no? 23, 24, 25 grados, ¿sí o no? Ahorita, ¿no? Estamos, digamos, en la etapa inicial del verano. Eso es acá, pero en la sierra, ¿tú te has dado cuenta que los pueblos ubicados en la zona del interior del país tienen un fuerte contraste térmico, una fuerte amplitud térmica? Quiere decir que, por ejemplo, de día pueden tener 18 grados de temperatura en el día, hablo de la sierra, ¿ya? ¿Y qué pasa en la noche? Puede llegar a tener inclusive menos de 10 grados, ¿sí o no?, de temperatura de noche en la sierra septentrional. ¿No es así? Entonces aquí hay una mayor amplitud térmica respecto a lo que vendrían a ser las ciudades ubicadas en la costa, ¿ya? La humedad, que ya hemos dicho, que es el vapor de agua que se puede medir utilizando el higrómetro, ¿no es verdad? El cual se expresa en porcentaje, ¿ya? Vamos viendo otro, ¿no? Las precipitaciones, que es la caída del vapor de agua, ¿no? Hacia la superficie de la Tierra, como hemos dicho, se puede medir a través del pluviómetro, ¿no? Y tenemos también otros elementos como, bueno, aquí están los tipos de precipitaciones, ¿no? Pueden ser frontales, cuando ocurre que se encuentra aire de diferente temperatura, ¿no? Masas de aire de diferente temperatura. Podemos también hablar de precipitaciones convectivas, cuando los vientos, ¿no? Ascienden en forma vertical debido a que se calienta
¿no? Y que provocan lluvias intensas, pero por un periodo corto, como los que ocurren, por ejemplo, en la zona de la selva peruana y en la costa norte del Perú. Esas son precipitaciones convectivas, ¿ya? Así se le llama. Las precipitaciones orográficas son aquellas que se dan en aquellos lugares en donde hay una barrera natural, que es, por ejemplo, la cordillera, ¿no? Eso es en la selva alta, ¿no? La cordillera es tan alta que no permite el paso de las masas de aire, o sea, ¿no? En este caso de las nubes, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto se concentra en esta zona y se precipita fuertemente. Esas son precipitaciones orográficas. Y las advectivas, ¿no? Que son aquellas que se generan cuando se enfría rápidamente la masa de aire, ¿ya? Debido pues a que puede haber, ¿no? Muy cerca de repente una corriente fría, como es el caso de la costa central y sur del Perú. La presión atmosférica, como hemos dicho, es el peso o la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra, la cual también va a variar, ¿no? La presión atmosférica va a ser mayor en zonas cercanas al nivel del mar, ¿no? Entonces vamos a decir así, ¿no? Mientras que si vamos a zonas altas, la presión atmosférica tiende a disminuir, ¿ya? Así que esta es una condición que también varía en forma inversamente proporcional, ¿ya? Vamos a colocar aquí. A menor altitud, vamos a poner aquí, a menor altitud, ¿ya? Mayor presión atmosférica, ¿correcto? Mayor presión atmosférica, ¿ya? Y a mayor altitud, ¿no? Menor presión atmosférica, ¿correcto? Aquí, a mayor altura hay menos presión atmosférica. Profesora, ¿y sería lo mismo decir a mayor temperatura, ¿no? A mayor temperatura hay más presión atmosférica? Sí. En zonas cercanas al mar la presión atmosférica va a ser mayor y en zonas, ¿no? De menor temperatura vamos a encontrar que la presión va a tender pues a disminuir, ¿ya? Esas son las condiciones que vemos respecto a la presión atmosférica. Los vientos que ya hemos dicho que se pueden medir, ¿no? A través del uso de instrumentos como el anemómetro, ¿no? Son masas de aire en movimiento, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, vamos pasando rápidamente. Tomando en cuenta esto que hace un rato habíamos comentado, otra vez recordamos que en nuestro planeta podemos encontrar zonas climáticas, ¿no? Existen zonas de climas cálidos, como es esta zona rojita, que va del Ecuador a los trópicos, ya más o menos hasta los 30 grados de latitud, tanto norte como sur, en donde el clima pues es tropical, podemos encontrar también un clima subtropical árido, climas desérticos y semidesérticos, ¿no? Claro, conforme nos vamos a alejar del Ecuador, ya las condiciones se van agudizando. A nivel de lo que vendría a ser la zona templada, ¿ya? O la zona de clima templado, que va más o menos entre los trópicos a los círculos polares, vamos a ver pues que aquí hay variaciones importantes de la temperatura, ¿ya? Aquí podemos encontrar un fuerte contraste de temperatura entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, ¿ya? Esa es una zona templada. Países en zona templada, los países de Europa, por ejemplo, ¿no? España, que puede tener un verano muy frío, muy cálido, perdón, y un invierno muy frío. Entonces es de clima templado, ¿ya? Y de los círculos polares a los polos, más o menos de los 60 grados hacia los 90 grados, vamos a tener zonas de clima frío, en la que la temperatura va a ser muy baja durante todos los meses del año, ¿no? Y pues sus suelos van a estar cubiertos de hielo, ¿no? O permafrost, ¿correcto? Esos son los tipos de climas que hay en el mundo. Muy bien, a ver, pregunta número 6, con lo que estamos viendo por acá. Pregunta, muchachos. Vamos a leer esto, ¿ya? A ver, pregunta dice, la 6. Las condiciones climáticas de un determinado lugar se encuentran modificadas por los factores climáticos. Uno de los más importantes y que genera condiciones de aridez en la región centro-sur de la costa peruana es, me pregunta. A ver, me están hablando sobre, ¿no? A ver, ¿no? Lo que sería pues la condición de la costa centro-sur de nuestro país. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué influye en la aridez de la costa centro-sur del Perú? ¿Mm? ¿Será la baja latitud? O sea, lo que me están preguntando es por qué la costa peruana, ¿ya?, tiene un suelo árido, desértico. ¿Será por la latitud? ¿Por la baja latitud? La costa peruana
Va a caer bajo la influencia ¿de qué? De las corrientes marinas, ¿no? Y esa corriente de agua fría no permite que se pueda dar evaporación y con ello la caída de lluvias. Y por ende, el suelo es árido. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 6 sería la C, ¿ya? No la B, sino la C. La 7 dice, a ver chicos, vamos avanzando, dice, señale qué elementos del clima manifiestan una variación inversamente proporcional a la altitud, ¿ya? O sea, ¿qué elementos del clima disminuyen con la altura? Eso es lo que me están preguntando. A ver, pregunto yo, ¿la temperatura disminuye con la altura, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿A mayor, a mayor altura, menor temperatura, sí o no, chicos? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Claro, claro, sí, muy bien. ¿La humedad disminuye con la altura? ¿Qué dicen ustedes? ¿A mayor altura, menor humedad? O sea, por ejemplo, si yo estoy en la sierra, ¿en la región andina va a haber más humedad o menos humedad respecto de la costa? Menos. Por eso tienen un cielo abierto, despejado. Hermoso de día, ¿sí o no? Totalmente abierto. De noche estrellado, ¿no es así? Por eso tú vas a la sierra y tú puedes ver el cielo estrellado, no como aquí que no ves nada, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué implica? Que la humedad pues disminuye con la altura también. La presión atmosférica, pregunto yo, ¿disminuye con la altura, sí o no? A ver, Farid. La presión atmosférica. ¿A mayor altura, menor presión atmosférica, sí o no? Sí, también. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 7, ¿no? Habría de ser ¿cuál? La A. ¿No es así? La A es la respuesta. Estos tres elementos del clima disminuyen con la altura. Me dice una variación inversamente proporcional a la altura. O sea, a mayor altura, menor temperatura, menor humedad y menor presión atmosférica. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a ver preguntas respecto de, ya, nos vamos entrando al tema de los climas del Perú. Para ello, muchachos, un ratito, para ello vamos a hablar respecto de esto. Ahí está, ¿ya? Climas del Perú. A ver, el Perú, recordemos algo, chicos. El Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Estamos ubicados muy cerca de la línea ecuatorial, ¿no es verdad? Por ende, como estamos ubicados en la zona climática tropical del planeta, el Perú debería de tener un clima cálido, ¿no? Un clima tórrido, con fuertes precipitaciones durante el año, ¿no? Y abundante vegetación en todo su territorio. ¿Sí o no? Claro, si llueve tiene que haber vegetación. El Perú debería ser un bosque en general, ¿no? Todo su territorio. Pero eso no es así, pues. Tenemos desiertos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que vendrían a ser eh, valles, ¿no es así? Y eso debido a qué? Debido a que el suelo peruano es muy accidentado, muy variado. Aquí vemos la presencia imponente de la cordillera de los Andes, ¿no? Y la cordillera de los Andes es un factor que ha generado la variación de las características climáticas del Perú. Pero no solo la cordillera de los Andes, sino también otro factor que ha influido mucho, por ejemplo, viene a ser lo que serían las corrientes marinas, en el caso de la costa. Y de eso nos vamos a referir ahorita, ¿ya? Aquí vamos a hablar específicamente de la costa. Para hablar de los climas que tiene la costa, tendríamos primero que señalar lo siguiente, que en la costa vamos a encontrar dos regiones. Una que sería la región norte, ¿ya? De la costa, que abarcaría Tumbes y Piura, y la otra, que vendría a ser la región centro-sur de la costa, que iría desde el sur de Piura hasta Tacna, ¿no? Que es el departamento más sureño pues, que nosotros tenemos, hasta aquí, ¿no? Muy bien, entonces, si me preguntan cuál es el tipo de clima que tiene la región costa norte, yo diría que el clima es semitropical. ¿Qué quiere decir eso? Que es un clima con una temperatura media de más o menos 24 grados, ¿no? Celsius durante el año, ¿ya? 24 grados Celsius. Y en donde llueve fuertemente en la temporada de verano y tiene sol todos los meses del año. De repente las lluvias son muy acentuadas en verano, 3 a 4 meses más o menos, pero el resto del año, ahí pues hace, digamos, no se siente frío, ¿ya? No hay una notoria, pues, modificación de las características, ¿no? De temperatura, ¿no? Por ejemplo, en la costa norte, si tú estás en Tumbes o en Piura, tú no vas a percibir el inicio del invierno, el inicio del otoño, o sea, no hay cambios drásticos al respecto, porque se percibe sol durante los 12 meses del año, aún no habiendo lluvias en esos 12 meses, solo en verano.
¿ya? Y esa situación se debe principalmente a que hay un factor que influye, que vendría a ser, miren, este de acá, la corriente del Niño. La corriente del Niño influye mucho en la característica climática de la costa norte, porque la corriente del Niño es una corriente de aguas cálidas que se desplaza, como ustedes están observando por aquí, de norte a sur, ¿no? Que forma parte de una gigantesca corriente llamada la contracorriente ecuatorial, ¿ya? Esta corriente que trae aguas cálidas se desplaza principalmente en los meses de verano y trae consigo aguas de mayor temperatura hacia nuestro mar, ¿no? Lo cual provoca mayor evaporación y fuertes precipitaciones en la costa norte y también ¿no? que se registren temperaturas altas en este sector. ¿Ya? La baja latitud también sería otro factor, ¿no? El que estemos cerca de la línea ecuatorial. ¿Ya? Pero el principal factor del clima de la costa norte es la corriente del Niño. En cambio, en la costa centro-sur del Perú, el clima es diferente. Mira acá, mira. Su clima es subtropical árido, dice, con una temperatura media de 18 grados. Fíjate la diferencia de temperatura. 24 grados en promedio para la costa norte y 18 para la costa central y sur. Y nosotros nos ubicamos acá, ¿no? Lima está en la zona centro-sur de la costa. ¿Ya? ¿Cómo es esta condición climática? Pues acá no llueve, ¿no? Hemos empezado, hace unos días atrás hemos empezado nuestro invierno, ¿no? Hace casi un mes, y, perdón, nuestro verano, y no se han registrado lluvias, ¿no es verdad? Lluvias intensas, no hay. Es más, ahorita tenemos el cielo nublado, ¿sí o no? No llueve, se siente frío, sobre todo ese frío se acentúa durante la temporada de invierno y el factor principal que influye sería la corriente de Humboldt. A diferencia de la corriente del Niño, la corriente de Humboldt es una corriente de aguas frías, muchachos, que se desplaza en sentido contrario a la corriente del Niño. Si el Niño va de norte a sur, Humboldt, esta corriente peruana va más bien de sur a norte, ¿correcto? Va así. ¿No? Y trae consigo aguas frías que vienen, ¿no? de zonas más bajas del planeta. Con esas aguas frías, pues no permite la evaporación, por lo tanto no se forman nubes que se puedan precipitar, impide, ¿no? Como hemos dicho, que se produzcan lluvias intensas y genera un fenómeno más bien llamado inversión térmica, la cual es provocada por la presencia de unas nubes, como las que vemos ahorita en nuestro cielo, unas nubes alargadas, llamadas nubes estratos, ¿no? Que se convierten en una barrera en nuestro cielo, que impiden el paso de los rayos solares. ¿Ya? Y por eso es que nosotros ahorita tenemos 23 grados, pero no sentimos ese calor. ¿No es así? Esa es una condición de lo que vendría a ser pues el clima en la costa central y sur. Pero el otro factor que también influye en la costa vendría a ser el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Qué es el anticiclón? Van a ser masas de aire que se mueven en forma circulatoria por el Océano Pacífico, ya encima obviamente del Océano Pacífico, pero que traen consigo vientos fríos y secos, ¿ya? Los cuales van a condensar el vapor de agua, sobre todo en la temporada de invierno, y ahí van a intensificar las garúas. Por eso relaciona tú las garúas, ¿no? con la temporada de invierno. O sea, en todo el año, aquí en Lima, por ejemplo, cae garúas en invierno, no en verano. ¿No es así? Y eso tiene que ver con la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, que viene, como su mismo nombre lo dice, de la región sur, de la Antártida, por ejemplo. Y va trayendo consigo, pues, masas de aire frío que provocan, ¿no? que la temperatura también se reduzca, pues, a nivel de la costa, sobre todo en la temporada de invierno, ¿ya? Entonces aquí vemos, miren, que la presencia de estos anticiclones van a ser responsables de la caída de garúas en la costa central y sur en la temporada de principalmente invierno, ¿ya? Tenemos otro factor importante que vendría a ser la cordillera de los Andes, que tiene su mayor altura entre lo que es la costa central y sur, lo cual se convierte en una barrera que no permite, ¿no? que el vapor de agua que está en la zona del interior del país pase hacia la costa, ¿no? Entonces eso también genera la carencia, pues, de vegetación en la costa, ¿no? Y la presencia de suelos áridos, ¿ya? En el caso de la sierra, miren, vemos otros factores, ¿ya? Primero, tenemos que señalar, pues, que la sierra tiene un clima templado, pero es un clima templado variado, que va de templado cálido a muy frío o gélido, ¿correcto? Eso
¿Qué significa? Que hay escasas precipitaciones en el año, excepto verano, en la cual no se forman nubes y se precipitan fuertemente. Por ejemplo, ahorita en la sierra está lloviendo, en febrero va a llover más, por eso no es recomendable viajar en estas fechas, ¿ya? Debido a que se producen pues derrumbes, deslizamientos de lodo, no es adecuado en este tiempo. Y aquí en la sierra, como ya habíamos dicho, pues hay un fuerte contraste térmico, ¿no es verdad? O sea, temperaturas muy altas de día y temperaturas muy bajas durante la noche. Igual, ¿no? Entre verano e invierno. Y los factores que influyen en la sierra, mira, sería el factor principal, la cordillera de los Andes, ¿no? Que llega hasta 6.768 metros, ¿no? La cual es responsable de la formación de los pisos ecológicos. El hecho que esté alejado de grandes masas de aguas como el mar también influye, ¿no? En esta condición climática. Ese es el factor llamado continentalidad. Por esa misma razón hay un fuerte contraste térmico, como habíamos dicho, ¿no? Como no hay enormes masas de agua que puedan retener el calor del día, ¿no? O reservar el calor del día para la noche, por eso la temperatura varía fuertemente en esos dos momentos del día. Y la selva, que tiene un clima tropical cálido, en donde llueve todo el año, como ustedes están viendo por acá, pero en donde también vamos a encontrar dos sectores. Una que es la selva alta, de un clima tropical lluvioso, ¿no? Aquí estarían ciudades como La Merced, Posuso, Oxapampa, Villarrica, ¿no? Entre otras más, Chachapoyas, por ejemplo, que forman parte de la selva alta, que tiene un clima tropical con precipitaciones fuertes durante gran parte del año, ¿ya? O todo el año. Y la selva baja, que tiene un clima tropical, ¿no? Muy cálido y húmedo, ¿no es así? Ahora, ¿qué factores influyen en la selva? En la selva, el factor que principalmente va a influir va a ser la baja latitud, es decir, la cercanía a la línea ecuatorial, ¿correcto? También influyen los vientos alisios, que son masas de aire que se desplazan desde el oriente, entran a nuestro territorio cargados de humedad, ¿ya? Y son los que provocan, pues, eh, las lluvias en la selva. Estos vientos alisios bien podrían viajar hacia la costa, pero al viajar, como sabemos muy bien, se encuentran pues con la cordillera de los Andes por acá. Entonces la cordillera de los Andes se convierte en una barrera natural que impide, sobre todo en la parte central y sur de nuestra costa, ¿no? En donde la cordillera es alta, pues que puedan atravesar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos vientos alisios? Que terminan concentrando esa humedad que trasladan aquí en la selva alta. Ahí no se condensa todo y ahí se precipita. Por eso es que la selva alta es la región más lluviosa del país, ¿ya? Y la cordillera de los Andes, como ya hemos dicho, pues, ¿no? Que impide el paso de los vientos alisios. Ya serían factores que influyen mucho en las características del clima de la selva del Perú. Muy bien, aquí tenemos la clasificación de los climas, pero tomando en cuenta la planteada por Javier Pulgar Vidal, es decir, las 8 regiones naturales. Tenemos aquí a la Chala, que va de 0 a 500 metros, en donde hemos dicho que en la parte norte hay un clima semitropical y en la parte central y sur hay un clima subtropical, que ya hemos descrito. La Yunga, que va de 500 a 2300 metros, que tiene un clima templado cálido, ¿ya? Aquí estaría Chosica, por ejemplo, ¿no? Con clima templado cálido. La Quechua, que va de 2300 a 3500, que tiene un clima templado seco, ¿ya? Que es considerado como el mejor clima de nuestro país, el más benigno. Por ejemplo, ciudades como Ayacucho, la ciudad de Huaraz, la ciudad de Huamanga, Cajamarca, tienen un clima templado seco. ¿Ya? Todos aquellos ubicados, según Javier Pulgar Vidal, entre los 2300 y los 3500. La SUNY, que tiene de 3500 a 4000 metros de altura, que tiene un clima templado frío, en donde, por ejemplo, ya se da inicio a lo que vendrían a ser las heladas. Ya las heladas van a aparecer aquí en la región SUNY, ¿ya? Y la región Puna, que va de 4000 a 4800 metros, que tiene un clima bastante frío, que es el límite para el establecimiento de la población, por lo menos en teoría, porque recordemos que en la región Janca, 5000 metros, existe, ¿no? Un poblado de mineros, pues que forma parte del departamento de Puno. ¿No es verdad? Llamada La Rinconada, se llama esa localidad, donde vive toda la gente abocada a la minería. La minería, miren, ha hecho que la población, a pesar de las condiciones extremas del clima, se establezca en el lugar. ¿Ya? La Janca, o cordillera, que va de 4800 a 6768 metros, que tiene un clima obviamente gélido, bastante frío, en donde
¿no? Las montañas están cubiertas, pues, ¿no? De hielo, ¿ya? Y la rupa rupa, que es la selva alta, ¿ya? Vamos a colocar aquí SA, que es la selva alta, que está entre los 400 a 1000 metros, que tiene, como ya hemos dicho, un clima cálido, tropical, muy lluvioso, ¿no? Y la selva baja, o también llamada Omagua, que va de 80 a 400 metros, que tiene un clima cálido y húmedo. Es la zona de mayor temperatura, ¿ya? Profesora, ¿en cuál de estas regiones se concentra la mayor cantidad de población? Obviamente en la costa. Acá hay mayor población. Pero esto no tiene que ver tanto con el tema geográfico, sino con un tema político, ¿no es verdad? Aquí hay más población, ¿ya? Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que vendría a ser la zona de la sierra, ¿ya? Si hablamos de Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, aquella que concentra mayor población sería la región Quechua, debido a que tiene un clima agradable, en su territorio vamos a encontrar valles, ¿no? Imponentes, como el del Mantaro, por ejemplo. Aquí tenemos a la mayor población de la región andina, ¿ya? A la mayor población de la zona de la sierra, ¿ya? Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Y si hablamos de selva, donde hay mayor población sería en la selva alta. Aquí hay más población de toda la selva, vuelvo a repetir, no del Perú, sino solo tomando en cuenta a la población de la selva, ¿ya? Ahí está. Muy bien, entonces aquí miren, con este cuadrito hemos descrito rápidamente el tipo de características climáticas que va a tener la región. Pero eso según Javier Pulgar Vidal. Hay otras clasificaciones más, por ejemplo, el CENAMI ha hecho su propia clasificación, ¿no? Hablando, ¿no? De semicálido, desértico, árido, subtropical en la costa, templado subhúmedo, de estepas y valles interandinos bajos de mida 3000 metros, semiseco frío de mida 3000, etcétera, ¿no? Y también existe otra clasificación hecha por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, conocida como la ONER, que establece una clasificación parecida a la anterior, ¿no? Donde habla de un clima semicálido, árido tropical en la costa norte y muy seco, árido subtropical en la costa central y sur del Perú, que ya hemos descrito, ¿no? Habla también sobre un clima templado, subhúmedo, ¿no? Entre los 1000 a 3000, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Va haciendo así una clasificación de los suelos y también de los climas. Parecido en algo a lo que Javier Pulgar había dicho. Muy bien, chicos, para ir terminando. Pregunta 10. ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 10? ¿Mm? Dice, Juan y Alberto, ingenieros civiles, llegan a un sector de la zona septentrional del territorio peruano. Cuando me dicen septentrional se refiere al norte. A dirigir e inspeccionar las obras de construcción de dicho lugar que se vieron afectados por el niño costero en el 2017. Y ahí permanecieron, miren, a 8 meses, durante los cuales observaron como una característica atmosférica que de este lugar una temperatura promedio anual de 24 grados, sin cambio térmico invernal definido, donde ocurren lluvias de verano. Dichas características corresponden al clima. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta, chicos? En la costa septentrional, en la parte norte del Perú, ¿qué tipo de clima tenemos? Un clima subtropical, un clima semitropical, ¿no? Miren, dice, y presentando dicha condición climática la ciudad de, a ver, Trujillo no forma parte de la costa norte septentrional de nuestro país. Trujillo está en la costa central, ¿ya? Chosica menos. Tumbes podría ser, ¿no? Pero aquí nos dice 24 grados, ¿no? Con, pues, no hay un cambio térmico invernal, ¿es verdad? Definido. Y lluvias de verano. Estas condiciones que ustedes están viendo por acá corresponden a un clima semitropical, correspondiente al departamento de Piura, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta aquí sería la C. La 11 dice, el Perú presenta una gran diversidad climática. Por su posición latitudinal, le correspondería un clima cálido húmedo y lluvioso, claro, por estar en zonas de baja latitud, ¿no? Sin embargo, la presencia de algunos factores intervienen en su modificación. ¿Cuáles son esos factores que varían las características del clima en el Perú, chicos? A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta? A ver, la cordillera de los Andes, sí, ¿no? Pero acá dice, permite el trasvase de las precipitaciones hacia el flanco occidental. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Permitir el trasvase. Quiere decir que la cordillera tiene poca altura y por lo tanto la humedad de la sierra puede pasar a la costa. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? No, falso. Esto no es. El anticiclón del Pacífico Sur, que permite el desplazamiento de vientos fríos en la costa, eso sí es cierto, ¿sí o no? Y el otro factor sería la cordillera de los Andes también, correcto.
La corriente peruana que incrementa las precipitaciones en los meses de invierno, generando la formación de lomas, no es la corriente peruana la que incrementa las precipitaciones en invierno, sino es el anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí o no? ¿No? Entonces aquí no podría ser. La corriente del Niño que condiciona el incremento de lluvias en los meses de mayo y octubre, no. El incremento de lluvias por la corriente del Niño se da en verano, es decir, entre diciembre y marzo. Entonces, este tampoco sería. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 11 sería la B. Y la 12, chicos, para terminar, esto está fácil, ¿eh? Dice, en una descripción del clima se ve lo siguiente. En Iquitos, los veranos son muy calientes y nublados. Los inviernos son cortos, calurosos y parcialmente nublados. Y llueve durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 22 grados a 32 grados. Y rara vez baja menos de 20 grados. Y sube a más de 34 grados. Lo descrito, dice, por lo descrito, el clima de Iquitos es. Y el factor determinante de este clima es. A ver, ¿cuál es el clima de Iquitos, chicos? ¿Cuál sería la respuesta ahí para terminar ya? ¿Cuál sería el clima de Iquitos, muchachos? El clima de Iquitos sería de tipo tropical, ¿no es verdad? Y el factor que influye en la selva, lo hemos dicho, sería la baja latitud. ¿Correcto? Aquí está. Eso lo habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? Cuando habíamos hablado respecto de los factores que influyen en los climas. Ahí está, ¿no? Miren, ¿eh? Factor, la baja latitud. Factor en la sierra, la cordillera de los Andes y la continentalidad, ¿ya? Entonces, ahí están, chicos, las 12 preguntas del material, ¿ya? Yo les voy a pedir, por favor, a ustedes que sigan revisando, repasando. Estos son temas amplios, ¿no es verdad? Le den una ojeadita a todo esto. Yo voy a compartir este material, como siempre, también el video que se ha grabado, para que ustedes puedan reforzar la clase. ¿Correcto, chicos? Nos vamos a quedar acá, muchachos. Yo les agradezco mucho por la participación y la atención que han prestado. ¿Ya? Yo los dejo en este momento, muchachos. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. A repasar, chicos, por favor, cuídense. Gracias, Kiara. Chao, Mel. Cuídense mucho. Tengan un excelente fin de semana, muchachos. Nos vemos en una... Chao, Esdrújar. Nos vemos. Nos vemos en una próxima